Vaya, qué viaje tan increíble, desagradable, pero esperanzador. La historia de Claire y Luke muestra el poder de las segundas oportunidades, la resistencia y creciendo juntos a través de las dificultades. Está bellamente escrito, lleno de emoción y crecimiento. Y ese final se sintió tan ganado ahora. Me encantaría saber de ti, en qué parte del mundo estás leyendo esto hoy. El viejo autobús se detuvo en rojo hueco justo cuando el sol de la tarde comenzaba a hundirse. Claire Moreno se apoderó de su mochila con tiras más estrictas mientras el autobús se detuvo en la estación de la ciudad pequeña. Ella fue la única pasajera que se fue. Uchimau paradau rojo hueco, gritó el conductor, apenas mirándola a Claire. Asintió y pisó el pavimento agrietado. El autobús se alejó, dejándola sola. A los 28, nunca se había sentido más perdida o más decidida. Necesitaba estar en algún lugar, en cualquier lugar, que no estaba allí con él en Red Hollow. No fue mucho para mirar. Una calle principal con un puñado de tiendas, un restaurante con un letrero de neón parpadeante y casas esparcidas por colinas. Claire lo había elegido al azar de un mapa. Un lugar tan pequeño que nadie pensaría buscarla aquí. Ajustó su mochila y comenzó a caminar. Sus manos eran ásperas e insensibles por años de arduo trabajo. El dolor físico se había desvanecido. Pero cada vez que un automóvil pasaba demasiado rápido o alguien hablaba demasiado fuerte, se estromecía. Algunas heridas no se mostraron en el exterior. ¿Buscas algo específico?, preguntó una mujer. Mayo Ere, que barría la acera frente a la tienda general. Claire sacudió la cabeza. Solo pasando la mujer frunció el ceño. No hay mucho paso por hacer en Red Hollow, cariño. Somos el final de la línea. Claire logró una pequeña sonrisa y siguió caminando. Ella no tenía un plan más allá de escapar. El dinero era apretado. Lo suficientemente solo para una comida y tal vez una noche en lo que pasara por un motel en esta ciudad. Después de eso, ella tendría que resolver algo, ¿no? Ella siguió el camino mientras se curvaba fuera de la ciudad. Los edificios crecieron menos y la tierra se abrió. Los campos se extendieron a ambos lados, algunos con hileras ordenadas de cultivos, otros con animales de pastoreo. El espacio abierto hizo que algo en el pecho de Claire se aflojara. Solo un poco el sol estaba bajando cuando se encontró con una gran granja al borde de la ciudad. Un letrero de madera decía Harrington Farm en letras desvaídas. La propiedad se extendía muy lejos en campos de maíz y trigo. Un granero rojo y una modesta casa de campo con un porche envolvente. En Claire se encontró atraída por él. Ella caminó por la línea de la cerca, tomando la escena pacífica. Los pollos picotearon en el suelo cerca de un gallinero. Un perro durmió a la sombra de un roble. Era muy diferente del departamento estrecho que había huido. Tan abierto, tan libre en sus piernas, de repente se sintieron débiles. 3 días de viaje, un sueño mínimo y el constante miedo a ser seguido había pasado factura. Se sentó fuertemente en un poste de la cerca, dejando que su mochila cayera al suelo. Fue entonces cuando llegaron las lágrimas. No se había permitido llorar desde que se había ido, pero ahora fluían libremente. Claire se cubrió la cara con las manos, los hombros temblando. Ella no escuchó los pasos acercándose desde atrás. ¿Estás bien? ¿Ahí?, preguntó una voz profunda. Claire saltó hacia arriba, tropezando hacia atrás. Su corazón golpeó en su pecho mientras enfrentaba al extraño. Era alto, tal vez 30 años, con piel de clima de sol y cabello oscuro, que se acurrucaba ligeramente en sus sienes. Llevaba jeans desgastados y una camisa de trabajo descolorida con manchas de tierra. En una mano, sostuvo un sombrero de paja. «Lo siento», dijo Claire rápidamente, secándose los ojos. «No quise traspasar. Solo estaba descansando». El hombre no se acercó más. Parecía sentir su miedo. «No se hizo ningún daño», dijo, su voz baja y estable. «Esta cerca recibe muchos cuidadores. La mejor opinión del condado». Sus ojos eran amables pero cautelosos, como si también hubiera visto su parte de los tiempos. «Difíciles donde debería ir», dijo Claire, alcanzando su mochila. «¿Tienes un lugar para estar?», preguntó. Claire no respondió. Ella no tenía que estar en ningún lado. Ese fue todo el problema. El hombre estudió Eller por un momento. «Soy Luke Harrington. Esta es mi granja». «Claire», respondió ella, sin ofrecer su apellido. Luke asintió, aceptando la introducción parcial. «¿Estás huyendo de algo, Claire?». La franqueza de la pregunta la sorprendió. Ella se puso rígida, lista para negarlo, lista para correr. Pero algo en su expresión la detuvo. No había juicio allí, solo una comprensión tranquila. «Debería ir», repitió, incapaz de responder a su pregunta. Luke dio un paso más, moviéndose lentamente como si pudiera acercarse a un animal asustadizo. «Luego deja de correr», dijo, su voz tan suave que casi no lo escuchó. «Quédate aquí y construye un futuro conmigo». Claire lo miró. «Ni siquiera me conoces en sé lo suficiente», dijo Luke. «Sé cómo se ve cuando alguien ha sido herido. Sé cómo se ve cuando alguien está tratando de empezar de nuevo».
Anne Claire miró hacia otro lado. No necesito caridad. Bien, porque no estoy ofreciendo ninguno, respondió Luke. La granja necesita ayuda. Se acerca la temporada de cosecha. Podría usar un par de manos adicionales. Tengo una habitación sobre el granero que solo acumula polvo. Es tuyo si quieres trabajar para ello. Claire dudó. Sonaba demasiado bueno para ser verdad y la vida le había enseñado que las cosas que sonaban demasiado buenas para ser verdad generalmente. ¿Por qué ayudarías a un extraño?, preguntó él a Luke. Volvió a poner su sombrero, protegiendo los ojos del sol fijo. A veces la gente me ayudó cuando lo necesitaban, a veces no. Se encogió de hombros ante tu elección. El trabajo está ahí si lo quieres. No hay cuerdas. Se giró y comenzó a caminar de regreso hacia la granja, dándole espacio para decidir. Anne Claire lo vio irse. Podía seguir moviéndose, encontrar el motel local, descubrir su próximo paso, o podría quedarse, al menos por un tiempo, un techo sobre su cabeza. Trabajo que la mantendría ocupada y fuera de sus propios pensamientos. Anne espera, llamó ella. ¿Qué tipo de trabajo? Luke se volvió hacia atrás. Lo que sea necesario. ¿Puedes manejar el trabajo agrícola? Claire miró sus manos insensibles. Si Anne, soy más fuerte de lo que miro, nunca lo dudé, dijo Luke. Vamos entonces. El sol está bajando. Y Marta se pone de mal humor si la cena llega tarde. ¿Marta?, preguntó Claire, de repente cautelosa. Otra vez Anne, mi perro, aclaró Luke. Old Border Collie. Solo mujer que está atrapada conmigo a través de todo. Anne, una pequeña sonrisa tiró de los labios de Claire a pesar de sí misma. Ella recogió su mochila y siguió a Luke hacia la granja, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos. A la granja era simple pero bien mantenida. Un gran porche envolvió el frente, con 2 mecedoras frente a los campos. Luke la llevó más allá de la casa a un gran granero rojo. Una escalera de madera corría hacia afuera, hacia una pequeña puerta. La habitación está allá arriba, dijo Luke, señalando. No es elegante, pero está limpio. El baño está aquí en el granero. Puedes usar la cocina en la casa principal para cocinar. Anne Claire asintió, asintiendo. ¿Y el trabajo? Comenzaremos mañana, dijo Luke. Descansa un poco esta noche. Parece que podrías usarlo. Anne Claire no pudo discutir con eso. Se sintió muerta en sus pies. Gracias, dijo en voz baja. Luke simplemente asintió. Hay algo de comida en el refrigerador. Ayúdate a ti mismo. Estaré en la casa si necesitas algo. Se alejó, dándole privacidad para establecerse. Claire subió las escaleras hasta la habitación sobre el granero. Era simple: una cama con sábanas limpias, un tocador pequeño, una silla junto a la ventana que daba a los campos. Pero era más de lo que esperaba cuando había bajado ese autobús. Claire dejó su mochila y se sentó en el borde de la cama. Por primera vez en semanas sintió algo cercano, aseguró Nea. La mañana siguiente, Claire se despertó con el sonido de los gallos cantando. Ella sacudió en posición vertical, momentáneamente confundida sobre dónde estaba. Los eventos del día anterior volvieron a inundarse, y ella respiró profundamente. Ella estaba en rojo hueco. Nuna Grant. Lejos de él, Anne se vistió rápidamente con jeans y una camiseta, la ropa más práctica que tenía, y se dirigió hacia abajo. Afuera, la granja ya estaba viva con actividad. Luke estaba en el gallinero recolectando voz. Mañana, llamó cuando la vio dormir bien. Claire asintió. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Luke parecía complacido por su afán por trabajar. Desayuno primero. No puedo trabajar con el estómago vacío en la cocina de la granja. Luke se movió con sorprendente facilidad para un hombre de su tamaño. Se revolvió huevos e hizo tostadas, poniendo un plato frente a Claire sin ceremonia. Café, se ofreció. Por favor, dijo Claire. No había tenido una comida adecuada en los días, y su estómago gruñó fuerte. En Luke vertió 2 tazas de café y se sentó frente a ella en la mesa de la cocina. Entonces, ¿sabes el trabajo agrícola? Claire asintió, con la boca llena de huevos. Después de tragar, ella dijo: Anne, crecí en una granja, más pequeño que esto, pero sé lo básico. Luke parecía satisfecho con eso. Bien, a menos tengo que enseñarte. Comieron en silencio acompañable. Claire agradeció que Luke no la presionó para más detalles. No preguntó de dónde venía ella o por qué se había ido. Fue un alivio no tener que mentir o explicar. Después del desayuno, Luke la mostró alrededor de la granja. Era más grande de lo que había parecido desde la carretera. Acres de cultivos, un huerto cerca de la casa, gallinas, algunas cabras y 2 caballos en un paddock. La granja ha estado en mi familia durante 3 generaciones, explicó Luke mientras caminaban. Mi abuelo lo construyó, mi padre casi lo bebió y he estado tratando de traerlo de vuelta desde entonces. ¿Lo corre solo?, preguntó Claire. Luke asintió. Contrata la ayuda estacional para la cosecha, pero día a día solo somos Marta y yo. Como si estuviera en la señal, el antiguo Border Collie se acercó a ellos, mirando a Claire con curiosidad.
No morderá, le aseguró Luke. A menos que seas una oveja rebelde. Anne Claire contactó con cautela para acariciar al perro, quien le olfató la mano y luego permitió el contacto. A ella le gustas, observó Luke. Ella es una buena jueza de carácter. Anne Claire no estaba tan segura de eso, pero ella no discutió. Comenzaron con el huerto. Luke le mostró qué plantas necesitaban cosechar y cuáles necesitaban desmalezamiento. El trabajo familiar de cavar en el suelo era calmante para Claire. Se perdió en él, agradecida por el trabajo físico que mantuvo su mente ocupada. Luke trabajó cerca, dándole espacio pero permaneciendo lo suficientemente cerca si tenía preguntas. Se movió con propósito, con las manos seguras y estables. ¿Alguna vez has cultivado tomates antes?, preguntó después de un rato. En Claire asintió. Teníamos un jardín cuando estaba creciendo. Tomates, pimientos, frijoles, estos necesitan apuestas, dijo Luke, entregándole algunas apuestas de madera y hilo. Se están volviendo demasiado pesados para su propio. Bien, Claire tomó los suministros y se puso a trabajar. La mañana pasó con productividad pacífica. A la hora del almuerzo le dolían los músculos, pero era un buen tipo de dolor, del tipo que provino de la creación en lugar de la destrucción. Comieron sándwiches en el porche, observando una tormenta lejana rodar por el valle. Claire no podía recordar la última vez que se había sentido en paz. Gracias, dijo de repente, por darme una oportunidad. Luke la miró, su expresión seria. Todos merecen una oportunidad, Claire. Algunos solo lo necesitan más que otros. Algo en sus palabras la hizo apretar la garganta. Miró hacia otro lado, parpadeando lágrimas inesperadas. Después del almuerzo, Luke le mostró cómo ordeñar las cabras. Los primeros intentos de Claire fueron torpes, y la cabra, una criatura de Ornery llamada Daisy, no se impresionó con su técnica. Así, demostró Luke, con sus manos gentiles pero firmes. Tienes que tener confianza. Pueden sentir si estás nervioso. Claire lo intentó de nuevo, imitando sus movimientos. Esta vez, la leche fluía constantemente en el cubo. Ahí tienes, dijo Luke, la esquina de su boca levantando lo que podría haber sido una sonrisa. Eres natural en el elogio simple, calentó a Claire. Más de lo que debería haberlo hecho. Pasaron a reparar una sección de cerca que había sido dañada en una tormenta reciente. Luke le mostró cómo asegurar el cable correctamente. Sus manos, insensibles, funcionan de manera rápida y eficiente. Mi padre solía decir que una granja es tan buena como sus cercas, dijo Luke mientras trabajaba. Una de las pocas cosas útiles que me enseñó. No hablas mucho de él, observó Claire. Luke estuvo callado por un momento. No hay mucho que decir. Era un hombre duro que se volvió más duro después de que mi madre murió. La Botella se convirtió en su mejor amiga y todo lo demás, incluidos la granja y yo. En segundo lugar, lo siento, dijo Claire suavemente. Luke se encogió de hombros. Hace mucho tiempo, Ne ha estado desaparecido 5 años. ¿Y has estado aquí solo todo ese tiempo? Marta y yo, corrigió Luke. La granja es suficiente, pero algo en su voz hizo que Claire se preguntara si eso era cierto. Ne. A medida que avanzaba la tarde, las nubes rodaron trayendo consigo el olor a lluvia. Terminaron la cerca justo cuando las primeras gotas comenzaron a caer. Tiempo perfecto, dijo Luke, reuniendo las herramientas. Entremos antes de que realmente comience a bajar. Se apresuraron de regreso a la granja. La lluvia recogió cuando llegaron al porche. En el interior, Luke se puso una taza de café, mientras que Claire estaba incómoda junto a la puerta, de repente consciente de que estaba en su espacio personal. Puedes sentarte, dijo Luke, asintiendo hacia la mesa de la cocina. No es necesario pararse en la ceremonia. Aquí. Claire se sentó, envolviendo sus manos alrededor de la taza de café que colocó frente a ella. La lluvia patrocinó contra las ventanas una banda sonora relajante. Cuéntame sobre la granja, dijo, queriendo mantener la conversación en terreno neutral. ¿Qué crecen? Luke se sentó frente a ella, pareciendo aliviado por el tema seguro. El maíz y el trigo en su mayoría, algo de la alfalfa para los animales. El huerto es principalmente para uso personal, aunque vendo algunos en el mercado de agricultores en la ciudad cuando hay más. ¿Es suficiente?, preguntó Claire. Para ganarse la vida, quiero decir. Luke consideró esto. No me está haciendo rico, pero es suficiente. La granja ha apagado. Mantengo las luces encendidas y la comida en la mesa. Tomó un sorbo de su café. ¿Hay algo que decir sobre ese tipo de seguridad? Seguridad. La palabra colgaba en el aire. Entre ellos, Claire no se había sentido segura en mucho tiempo. ¿Qué pasa contigo?, Luke preguntó con cuidado. ¿Qué tipo de trabajo hiciste antes? Claire se tensó. Cosas diferentes. Waitressing, minorista, lo que sea que pagó las facturas. Luke asintió, sin presionar por más. Bueno, el trabajo agrícola es estable, al menos. No es fácil, pero estable. La lluvia se volvió más pesada atacando en él. De hecho, Marta vino a acostarse a los pies de Luke,
Sus viejos huesos aparentemente sintieron el cambio del clima. Storm está en el entorno, observó Luke. Puede ser una buena noche para tomarlo con calma. Hay algunos libros en la sala de estar si le gusta leer. Lo hago, dijo Claire en gracias. Terminaron su café y Luke le mostró una pequeña estantería en la sala de estar. Era una colección modesta, algunos manuales de agricultura, algunos clásicos y lo que parecía occidentales de bolsillo desgastados. Los libros de mi madre, explicó Luke. Al verla examinar una copia de Jane Eyre, le encantaba leer. Dijo que le tomaba lugares cuando la granja la mantuvo arraigada. Anne Claire pasó los dedos sobre la columna vertebral. Parece que era una mujer sabia. Ella era, estuvo de acuerdo Luke, una suavidad que entraba en su voz. A ella le hubiera gustado. A la simple declaración atrapó a Claire desprevenida. Antes de que ella pudiera responder, Luke se aclaró la garganta. Necesito revisar los animales antes de que la tormenta empeore Haste en casa. Hay estofado sobrante en el refrigerador para la cena. Agarró un impermeable de un gancho junto a la puerta y salió al aguacero, dejando a Claire sola en su casa. Le sorprendió la confianza que estaba poniendo en ella, un completo extraño. Claire seleccionó a Jane Eyre del estante y se acurrucó en un sillón junto a la ventana afuera. Pudo ver a Luke moviéndose a través de la lluvia, asegurándose de que los animales estuvieran seguros. Se movió con un propósito, revisando cada bolígrafo y refugio metódicamente mientras lo miraba. Claire sintió algo desconocido conmoviendo dentro de ella. Algo así como la esperanza. Tal vez, solo tal vez, Red Hollow podría ser más que otro lugar para correr. Tal vez podría ser un lugar para recuperar el aliento. Ella abrió el libro a la primera página y Segan para leer. La lluvia proporcionó un fondo suave a las palabras familiares. Por primera vez en meses, Claire se permitió pensar más allá de sobrevivir. Solo un día más fue un pequeño comienzo. Pero los días cayeron en un ritmo. Claire se despertó temprano. Trabajó junto a Luke durante el día y pasó las noches leyendo o ayudando en la cocina. El trabajo fue duro pero satisfactorio, y encontró que su cuerpo se volvió más fuerte. Su mente más clara en Luke era fiel a su palabra. No hizo preguntas. No se puso en su pasado. Él le dio espacio cuando ella lo necesitaba y compañía cuando ella parecía quererlo. Trabajaron bien juntos, desarrollando una relación fácil basada en tareas compartidas y respeto tranquilo. Pasó una semana, luego 2. Claire comenzó a aprender los patrones de la granja. Cuando cosechan qué verduras, cómo saber cuándo las cabras sentían ornery, qué pollos pusieron los mejores huevos una mañana. Luke la encontró en el huerto, recogiendo tomates. Tienes un buen ojo para los maduros, comentó. Anne Claire sonrió. No son tan diferentes de los que crecí. Anne era la primera información personal que había ofrecido como voluntaria, y Luke parecía reconocer el significado. Él se arrodilló a su lado, ayudando a llenar la canasta. ¿Dónde estaba eso? Pregan, manteniendo su enfoque en los tomates. Claire estuvo callada durante tanto tiempo que Luke probablemente pensó que no respondería. Finalmente ella dijo a Oklahoma. Pequeña granja más pequeña que esta. Mis padres crecieron el trigo principalmente. Luke asintió. Buen país agrícola, Oklahoma. Lo fue, acordó Claire, hasta que la sequía golpeó y el banco lo tomó. Todo en Luke la miró entonces, sus ojos llenos de comprensión. Eso sucede con demasiada frecuencia. Mi padre casi perdió este lugar más de una vez. Mis padres se mudaron a la ciudad después de eso, continuó Claire, sorprendiéndose con su disposición a compartir. Mi padre consiguió trabajo en la construcción anera. Diferente no siempre es malo, ofreció Luke. No, estuvo de acuerdo Claire, pero no era lo mismo. Ambos perdieron la tierra. ¿Y tú? Luke preguntó. ¿Te lo perdiste también? Las manos de Claire se calmaron en un tomate. Sí, dijo suavemente. Me lo perdí todos los días. Algo pasó entre ellos en ese momento. Un reconocimiento, una conexión forjada en la comprensión compartida. Luke se aclaró la garganta. Bueno, ahora estás de vuelta en la tierra. Durante el tiempo que quieras. Claire miró a su alrededor al próspero jardín, a los campos más allá, en el cielo abierto de arriba. Sí, dijo ella. Supongo que los oyen. Continuaron recogiendo tomates en silencio, compañero, pero algo había cambiado. Claire había abierto una puerta, solo una grieta, y descubrió que no era tan aterradora como temía Anne esa noche. Mientras estaban sentados en el porche mirando la puesta de sol, Luke dijo, la ciudad está teniendo su festival de verano este fin de semana. Podría ser bueno para que veas más de Red Hollow que solo esta granja. Claire se tensó. No lo sé. No soy bueno con las multitudes. No es una multitud, le aseguró Luke. Tal vez 100 personas como máximo, buena comida, música, baile. Si estás inclinado. Claire no estaba dispuesta, pero ella no lo dijo. ¿Te irías también? Por lo general, hago una aparición, dijo Luke. Compre un pastel en la subasta, saluda a los vecinos, no te quedes mucho tiempo. Anne Claire lo consideró. Parte de ella quería quedarse en la seguridad de la granja,
Pero otra parte, una parte que se estaba fortaleciendo cada día, se ganó a ver más de este lugar que se estaba convirtiendo en un refugio. Está bien, dijo finalmente Anjaire, pero no puedo prometer que yo tampoco me quedaré mucho. La sonrisa de Luke era pequeña, pero genuina. Me parece bien. Mientras Claire yacía en la cama esa noche escuchando los grillos a través de su ventana abierta, se dio cuenta de algo importante. No había pensado en correr en días. Por primera vez desde que había huido de su vieja vida, estaba pensando en quedarse en su lugar. Fue un cambio pequeño, pero significativo. Y cuando se quedó dormido, Claire se preguntó qué otros cambios podrían estar esperando a la vuelta de la esquina en rojo. Hueco en el sábado por la mañana llegó con cielos claros y una suave brisa en un clima perfecto para el festival de verano rojo hueco. Claire se paró frente al pequeño espejo en su habitación sobre el granero, tratando de hacerse presentable. No tenía mucho con qué trabajar, solo la ropa que había traído a su mochila. Se conformó con sus jeans menos desgastados y una camiseta azul simple. Hubo un golpe en la puerta de abajo. Claire se tensó momentáneamente, luego se recordó a sí misma que era solo Luke. Ella estaba a salvo aquí. ¿Veniendo?, llamó, dándole a su reflejo una última mirada incierta antes de dirigirse hacia abajo en Luke. Esperó en la parte inferior de las escaleras, vestida con jeans limpios y una camisa con botones. Su cabello estaba peinado y se había afeitado. Claire se dio cuenta de que era la primera vez que lo había visto luciendo tan juntas. ¿Listo?, preguntó, sus ojos tomando su apariencia. Claire inquieta con el dobladillo de su camisa. No tengo nada elegante que usar. Tavis, bien, le aseguró Luke. Es solo un festival de pueblo pequeño, no un asunto de corbata negra. Condujeron a la ciudad en la vieja camioneta de Luke. Claire se sentó cerca de la puerta del pasajero, observando el paisaje. Red Hollow se veía diferente a la luz del día, más suave, pero también más amigable de alguna manera. Las pancartas coloridas colgaban en Main Street y la gente estaba instalando cabinas en la plaza del pueblo. No es mucho, dijo Luke mientras estacionaba el camión, pero la gente de aquí lo espera todo el año. Se ve bien, dijo Claire, y lo decía en serio. Había algo encantador en las decoraciones simples y el obvio esfuerzo comunitario. Caminaron hacia el festival, manteniendo una distancia respetuosa entre ellos. Claire notó que personas miraban su camino, curiosidad evidente en sus expresiones. Luke asintió con la cabeza a varias personas con la ciudad, pero no se detuvo para charlar. Todos nos miran, murmuró Claire. No estoy acostumbrado a verme con la compañía, explicó Luke. No soy exactamente el tipo social. Eso nos hace a dos, dijo Claire, tratando de no encogerse bajo la atención. El festival estaba centrado en la plaza del pueblo, una zona cubierta de hierba con una cenada. En Almir, las cabinas se alinearon en el perímetro, vendiendo todo, desde mermeladas caseras hasta joyas artesanales. Una banda se estaba configurando en el cenador, probando micrófonos e instrumentos Yayushi. Déjame mostrarte, ofreció Luke. Caminaron lentamente a través del festival. Luke señaló varios puntos de referencia e introdujo a Claire a algunas personas, aunque tuvo cuidado de presentarlas simplemente como Claire, que está ayudando en la granja, sin ninguna explicación adicional. Claire estaba agradecida por su discreción. Ella sonrió cortésmente por las presentaciones, pero no ofreció voluntariamente ninguna información sobre sí misma. La mayoría de la gente parecía retomar su reserva, y no presionó. Se detuvieron en un stand de comida dirigido por una mujer regordeta y alegre llamada Ellie, quien Luke explicó era dueña del restaurante local. Luke Harrington, mientras vivo y respiro, exclamó Ellie. No te he visto en la ciudad durante semanas y has traído un amigo. Esta es Claire, dijo Luke. Claire, esta es Ellie, el mejor cocinero del condado. Detente, dijo Ellie, claramente complacida. Solo por eso obtienes costillas adicionales. Ambos en ella se acomodó en 2 platos de papel en costillas de embarcación, maíz sobre la mazorca y ensalada de col. El estómago de Claire retumbó ante el olor. Gracias, dijo ella. Aceptando el plato, encontraron un lugar debajo de un gran roble y se sentaron en la hierba para comer. La comida era deliciosa, y Claire se dio cuenta de que era más hambre de lo que había pensado. Bien, ¿verdad, Pregan? Luke, mirándola limpiar su plato, Claire asintió. Muy bien. A la banda comenzó a tocar clásicos del país que tenían varias parejas que se estaban poniendo para bailar frente al senador. Claire los observó sintiendo una extraña mezcla de envidia e inquietud. Había pasado mucho tiempo desde que se había permitido divertirse así. Entonces, ¿qué piensas de Red Hollow?, preguntó Luke, dejando a un lado su plato vacío. Claire consideró la pregunta. Es agradable y pacífico. Todos parecen conocerse, lo hacen, confirmó Luke. A veces eso es bueno, a veces no tan mucho. No hay secretos en una ciudad de este tamaño. Claire se puso rígido ligeramente. Supongo que no. Luke pareció darse cuenta de su error. Pero la gente aquí se preocupa por su propio negocio.
En su mayo, Ere parte. Son buenas personas. Antes de que Claire pudiera responder, una sombra cayó sobre ellos. Luke levantó la vista y su expresión se apretó casi imperceptiblemente. Harrington, dijo un hombre parado sobre ellos. Tenía la edad de Luke, pero se vistió costosamente, con una camisa nítida y jeans de diseñador. ¿No esperaba verte aquí, Vance? Luke asintió fríamente. El festival está abierto a todos. La mirada de Vance se trasladó a Claire. Sus ojos viajaban sobre ella de una manera que hizo que su piel se arrastrara. ¿Y quién es esta encantadora dama? Claire, dijo Luke, su voz plana. Claire, este es Richard Vance. Su familia es dueña del banco y la mitad del condado, agregó Vance con una sonrisa. Pero Luke aquí no se venderá, sin importar cuántas veces haga una oferta. Terco como su viejo hombre, había una ventaja en el tono amigable de Vance que Claire desconfiaba de inmediato. Ella permaneció en silencio, no queriendo participar. No vendiendo hoy tampoco, dijo Luke, de pie. Si nos disculpan, Vance levantó las manos en la rendición simulada. No hay charlas comerciales en el festival, lo sé. Pero mi oferta sigue en pie. Esa tierra sería una oportunidad de desarrollo perfecta. No está interesado, dijo Luke con firmeza. A la sonrisa de Vance no alcanzó sus ojos. Bueno, piénsalo. Todos tienen un precio, Harrington. Su mirada se quedó en Claire nuevamente. To-dos. Se alejó, dejando una tensión incómoda a su paso. Perdón por eso, murmuró Luke, recolectando sus placas vacías. ¿Quién era él?, preguntó Claire. Richard Vance. Su familia ha estado tratando de comprar todas las granjas por aquí durante años. Quieren construir un complejo elegante, o algo así, ¿y no venderás? Luke la miró, su expresión seria. Esa tierra ha estado en mi familia durante generaciones. No es solo tierra y cultivos sanes. Todo Claire asintió, entendiendo por completo. Lo entiendo. La expresión de Luke se suavizó. Sé que lo haces. El momento fue interrumpido por un anuncio de que la subasta de pastel estaba a punto de comenzar. Luke miró hacia la glorieta. Deberíamos dirigirnos. Prometí comprar un pastel, ¿recuerda? Se unieron a la multitud que se reunió alrededor de la mesa de subastas. Se exhibieron al menos 2 docenas de pasteles a manzana golden, cereza del rubí, talladores de durazno desmenuzables. Un hombre mayo Ere con voz en auge sirvió como subastador. Damas y caballeros, tenemos un buen horno aquí hoy. Todos los ingresos van al departamento de bomberos Red Hollow. Comencemos la oferta. La subasta se movió rápidamente, con una competencia de buen carácter elevando los precios. Luke esperó pacientemente, mirando el pastel. Después de que se vendió el pastel, finalmente apareció un pastel de crema de chocolate para una oferta. El favorito de mi madre, dijo en voz baja a Claire. Luke se unió a la oferta, levantando la mano varias veces. Cuando el precio alcanzó los $40, la mayoría de los postores abandonaron. Solo permanecieron Luke y Richard Vance. 50, gritó Vance, mirando directamente a Luke. Respondió Luke. Su mandíbula. Vance sonrió. 75. En un murmullo atravesó la multitud. Eso fue mucho más de lo que cualquier pastel había ido hasta ahora. A Luke dudó, y Claire pudo verlo haciendo las matemáticas mentales. Ella sabía que los $75 no eran fáciles de ahorrar para un hombre que dirigía una granja por su cuenta. 80, dijo Luke finalmente. Su voz estable en la sonrisa de Vance se amplió. $100 en la multitud jadeó. El subastador parecía encantado. $100 para el pastel de crema de chocolate de la señora Peterson. ¿Escucho más? Las manos de Luke se apretaron a sus costados. Claire pudo ver la lucha en su rostro. Prefabricando con practicidad antes de saber lo que estaba haciendo, Claire dio un paso adelante. 125, gritó ella. Luke la miró sorprendida. La sonrisa de Vance vaciló. 125 de la joven, anunció el subastador. ¿Escucho más? Vance miró a Claire, claramente reevaluándola. Después de un momento, se encogió. De hombros. En todo tuyo, dijo, girando lejos. Vendido por $125. El subastador declaró, golpeándose el mazo en Claire. Entregó el dinero, casi todo lo que le quedaba de su fondo de escape, y aceptó el pastel. No tenías que hacer eso, dijo Luke en voz baja, mientras se alejaban de la subasta. Quería, respondió Claire. Además, me gusta el pastel de crema de chocolate. Luke estudió su rostro, luego sonrió, una sonrisa real y genuina que llegó a sus ojos en gracias. Caminaron hacia el camión. El pastel se equilibró cuidadosamente en las manos de Claire. Todavía es temprano, dijo Luke. Todavía no tenemos que irnos si te estás divirtiendo. Claire miró a su alrededor al festival. Fue agradable, y parte de ella quería quedarse. Pero el encuentro con Vance la había dejado expuesta, y las curiosas miradas de la gente del pueblo comenzaban a usar los nervios. ¿Te importaría si volviéramos?, preguntó ella. Y Suficientes personas por un día. Luke asintió,
entendiendo en sus ojos. Claro, vamos a casa a hogar. En la palabra atrapó a Claire desprevenida. ¿Fue eso lo que la granja se estaba convirtiendo para ella? Ella no estaba segura, pero algo se sentía bien de vuelta en la granja. Compartieron el pastel en el porche cuando el sol comenzó a ponerse. De hecho era delicioso, rico y cremoso con una corteza escamosa perfecta. Vale la pena cada centavo, declaró Claire después de su primer bocado. A Luke asintió de acuerdo. A mi madre le hubiera encantado. Comieron en un silencio cómodo, observando que los colores cambian en el cielo. Marta yacía a los pies de Luke, ocasionalmente mirando hacia arriba para un folleto. No hay pastel para ti, le dijo Luke al perro con firmeza. El chocolate es malo para los perros. Claire sonrió al intercambio. Había algo tan genuino en la relación de Luke con su viejo perro, una lealtad y comprensión que hablaba de años. Juntos, ¿cuánto tiempo la has tenido?, preguntó Claire. ¿10 años? Respondió Luke. La conseguí como cachorro cuando estaba demasiado fuerte para el pastor que la poseía. Eventualmente se calmó. Solo necesitaba el lugar correcto. Claire asintió, entendiendo el paralelo que estaba dibujando. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Luke. Después de un momento Claire se tensó pero asintió. ¿Ese dinero para el pastel era todo lo que tenías? Claire miró su plato. No to do. Pero la mayoría. Luke estuvo callado por un momento. ¿Por qué? Porque te importaba, dijo Claire simplemente. Y porque Vance es el tipo de hombre que piensa que el dinero puede comprar cualquier cosa. No me gustan los hombres así. Las palabras colgaban entre ellas, pesadas con implicación. Luke no presionó más, pero su expresión se suavizó. Te pagaré, dijo no. Claire sacudió la cabeza. Considérelo alquiler para la habitación. El trabajo que haces más que cubre eso, argumentó Luke. Entonces considerarlo un agradecimiento, insistió Claire. Por no hacer preguntas a Luke. Estudió su rostro por un largo momento, luego asintió. Bien. Terminaron el pastel cuando las primeras estrellas aparecieron en el cielo oscuro. Claire sintió una satisfacción que no había experimentado en años. Un momento pacífico no contaminado por el miedo o la preocupación. Debería acostarme, dijo finalmente. Mañana temprano. Luke asintió. Duerme bien, Claire. Mientras caminaba hacia el granero, Claire sintió sus ojos en su espalda, no de una manera que la hizo incómoda, sino de una manera que la hizo sentir tan realmente visto. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, en las semanas que siguieron, se establecieron en una rutina cómoda. Claire y Luke trabajaron lado a lado en la granja. Sus movimientos se sincronizan más a medida que aprendían los ritmos del otro. El calor del verano se intensificó, haciendo que el trabajo sea más duro pero también más satisfactorio. Cuando se hizo, Claire se encontró abriendo más, compartiendo pequeñas piezas de su pasado a su infancia en la granja de Oklahoma. Sus libros favoritos, alimentos que le encantaba cocinar. Luke escuchó sin presionar por más, ofreciendo sus propias historias a cambio. Ella se enteró de que había ido a la Universidad para Ciencias Agrícolas, pero regresó cuando la bebida de su padre empeoró, que casi se había casado una vez, hace años, pero ella había elegido la vida de la ciudad sobre Flife del Brazo, que tocó la guitarra, aunque no afirmó muy bien. Juega algo para mí, instó Claire una noche mientras se sentaban en el porche. Luke sacudió la cabeza. Confía en mí, ¿no quieres eso? Lo hago, insistió Claire, por favor. Algo en su voz debe haberlo convencido, porque Luke entró y regresó con una vieja guitarra acústica. Se sentó en su mecedora, ajustando la afinación. No digas que no te advertí, murmuró, y luego comenzó a jugar a Ney, a pesar de sus renuncias. No estaba mal en absoluto. Sus dedos se movieron con confianza sobre las cuerdas, tocando una melodía lenta y melancólica. No cantó, pero la música hablaba por sí misma, un sonido solitario que le recordaba a Claire espacios abiertos y noches tranquilas. Cuando terminó, Claire aplaudió suavemente. Eso fue hermoso. Luke parecía avergonzado. ¿Es solo algo que inventé? ¿Escribiste eso?, preguntó Claire. Impresionada, Luke se encogió de hombros. Son solo fideos a veces. Me ayuda a pensar. Juega otro, solicitó Claire. Luke parecía a punto de negarse, luego cambió de opinión. Comenzó otra canción, esta un poco más optimista. Claire observó sus manos, la forma en que cambiaba su expresión mientras jugaba. Más abierta, menos vigilada. Anne se dio cuenta con el comienzo de que estaba viendo un lado de Luke que él no mostraba a menudo. La idea la hizo sentir especial, privilegiada de alguna manera. Cuando terminó la segunda canción, Luke dejó a un lado la guitarra. Esa es suficiente vergüenza para una noche. No fue vergonzoso, le aseguró Claire. Fue encantador. Luke la miró, y algo pasó entre ellos. Un momento de conexión que fue más allá de las palabras. Claire sintió que su corazón latía más rápido y miraba hacia otro lado,
de repente consciente de sí mismo. Debería revisar los tomates, dijo, de pie. Creo que algunos podrían estar listos para elegir a Luke. La dejó ir sin comentarios, pero podía sentir sus ojos en ella mientras caminaba hacia el jardín. Claire respiró hondo, tratando de estabilizarse. Estos sentimientos se desarrollaron para Luke. Eran peligrosos. Estar adjunto significaba herir. Ella lo sabía mejor que la mayoría, pero mientras se arrodillaba en el jardín, revisando los tomates que realmente no necesitaban verificar, Claire tuvo que admitir a sí misma que ya podría ser demasiado tarde. Luke Harrington, con su tranquila y sus formas gentiles, había comenzado a llegar a su corazón. A mí eso la aterrorizó más que nada a Anna la mañana siguiente. Claire estaba en el granero alimentando a las cabras cuando escuchó un automóvil subiendo por el camino de entrada. Se tensó moviéndose hacia la puerta del granero para echar un vistazo. No era el camión de Luke. Había ido a la ciudad para obtener suministros. Este era un elegante auto negro que gritaba dinero y poder. Richard Vance salió vestido con un traje de negocios a pesar del calor. Miró a su alrededor, vio la casa y se dirigió hacia ella. Claire dudó, dividido entre esconderse en el granero y confrontarlo. Antes de que pudiera decidir, Vance notó la puerta abierta del granero y cambió de dirección dirigiéndose hacia ella. «Hola», llamó, su sonrisa, todos los dientes blancos perfectos. «Claire, ¿verdad? Nos conocimos en el festival». Claire salió del granero, limpiando sus manos sobre sus jeans. «Señor Vance, Luke no está aquí». La mami Richard dijo sin problema, y en realidad esperaba atraparlo. «Pensé que tal vez tú y yo podríamos tener una pequeña charla». Bells de advertencia se disparó en la cabeza de Claire. Acerca de Vance miró alrededor de la granja, tomando los campos, el granero, la modesta casa. «Sobre la oportunidad, tanto para ti como para Luke». Claire cruzó los brazos. «No estoy seguro de a qué te refieres». En la sonrisa de Vance nunca vaciló en «déjame ser directo. Luke Harrington está sentado en bienes raíces de primer nivel que está desperdiciando maíz y pollos. Mi compañía quiere desarrollar esta tierra en algo que valga la pena. Un resort que traería empleos y dinero a Red Hollow. Me parece que la agricultura vale la pena», respondió Claire. Vance agitó una mano despectiva. «La agricultura se está muriendo. Luke apenas se llega a fin de mes. Y él lo sabe. Le estoy ofreciendo suficiente dinero para retirarse cómodamente. Entonces, deberías hablar con él sobre eso». «Lo he intentado. Él es nacido en Vance». Dio un paso más cerca. «Pero tú eres nuevo aquí, ya no tienes el mismo apego emocional a este lugar. Podrías ayudarlo a ver la razón». Claire se puso rígido. «¿Y por qué haría eso?». «Porque habría algo para ti, por supuesto». La voz de Vance cayó a un tono confidencial. «Podría ser que valga la pena. El 10% del trato. Eso es mucho dinero, Claire. Suficiente para comenzar de nuevo. Un lugar agradable. En algún lugar lejos de aquí». La implicación era clara. Vance había descubierto que estaba huyendo de algo. La realización envió un escalofrío por la columna vertebral de Claire. «No estoy interesado», dijo con firmeza. «Y tampoco Luke». La sonrisa de Vance se enfrió. «Todos tienen un precio. Incluso Luke Harrington. Es solo una cuestión de encontrar el apalancamiento correcto». «Deberías irte», dijo Claire, su voz estable a pesar del miedo en que se riza en su estómago. Vance la estudió por un momento. Luego se encogió de hombros. «Piénselo. A mi oferta no durará para siempre». Sacó una tarjeta de presentación y se la sostuvo. «Llámame cuando cambies de opinión». Claire no tomó la tarjeta. Vance sonrió y lo metió en el bolsillo de su camisa. Sus dedos persistieron. Un momento demasiado largo. Claire dio un paso atrás rápidamente. «Que tengas un buen día, Claire», dijo Vance, volviéndose para caminar de regreso a su auto. «Dile a Luke que pasé, ¿no?». Claire lo vio alejarse, su corazón latía con fuerza. Solo cuando el polvo de su automóvil se había asentado, ella sacó la tarjeta de presentación de su bolsillo y la arrancó en trozos pequeños, esparciéndolos. Por el viento acababa de terminar de alimentar a las cabras cuando el camión de Luke se detuvo. Una mirada a su rostro le dijo que algo andaba mal. «¿Qué pasó?», preguntó, colocando una bolsa de comestibles. «Richard Vance estuvo aquí», dijo Claire, viendo que la expresión de Luke se oscurece. «Quería hablar sobre comprar la granja». La mandíbula de Luke se apretó. «¿Qué te dijo?». Claire dudó. Luego decidió la honestidad. «Me ofreció dinero para convencerte de que vendiera. Dijo que habría algo para mí». A los ojos de Luke parpadearon con ira. «Ese hijo de A…» se cortó, respirando. «Lamento que te haya molestado». «Está bien», le aseguró Claire. «Le dije que no estábamos interesados». A Luke la miró bruscamente. «Nosotros». Claire sintió sus mejillas calientes. «Solo quise decir, esta es tu decisión, por supuesto. Simplemente no quería que pensara que te ayudaría a presionarte». La expresión de Luke se suavizó. «Gracias», admiró a través de los campos, su mirada distante. «Vance no entiende en esta tierra.
no es solo propiedad. Es historia, es familia. Entiendo, dijo Claire en voz baja a Luke. La miró. Realmente la miró. Sé que lo haces. Los comestibles. Vamos, comencemos el almuerzo, mientras caminaban hacia la casa. Luke, agregó sí. Vance vuelve a volver cuando no estoy aquí, no se involucre con él. No está tan pulido como parece. Claire asintió, recordando el frío que había sentido cuando Vance la tocó. No lo haré. No me gusta que te hable, admitió Luke, su voz baja, especialmente sobre esto. Puedo manejarme a mí mismo, le aseguró Claire. Luke la miró. No dudo de eso, pero Vance no siempre juega, justo. Había algo en su tono que hizo que Claire se preguntara si había historia allí más allá de la disputa de la tierra, pero ella no preguntó. Así como Luke respetaba su privacidad, ella respetaba la suya. Hicieron almuerzo juntos en un silencio acompañable. Pero Claire podía sentir una nueva tensión en el aire. La visita de Vance había perturbado el ritmo pacífico que habían establecido. Fue un recordatorio de que el mundo exterior existía, con todas sus complicaciones y peligros. Mientras comían, Claire atrapó a Luke mirándola con una expresión ilegible. ¿Qué?, preguntó él a Luke. Pareció debatir consigo mismo antes de hablar. Dijiste no estábamos interesados en la oferta de Vance. Claire asintió con cautela. ¿Eso significa que estás planeando quedarte? ¿Por un tiempo? ¿Al menos? La pregunta atrapó a Claire desprevenida. Ella no había pensado tan lejos. Cuando llegó por primera vez en Rochalo, había estado tomando vida un día a la vez, demasiado enfocada en escapar de su pasado para considerar su futuro. Pero ahora me gustaría, dijo suavemente. Si eso está bien para ti. A la expresión de Luke se iluminó, una sonrisa tirando de la esquina de su boca. Más que bien, Claire sintió algo cálido en su pecho, algo peligrosamente cerca de la esperanza. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro más allá de sobrevivir. Un futuro aquí, en esta granja, con este hombre tranquilo y estable que no pidió nada más que dio tanto. Fue aterrador y maravilloso. Pero cuando Claire miró la sonrisa de Luke, no pudo evitar preguntarse qué pasaría cuando su pasado inevitablemente la alcanzó. Porque lo haría. Siempre lo hizo Anne. Y cuando eso sucedió, Luke todavía la miraba de la misma manera. Esa noche, una tormenta feroz rodó. Claire estaba leyendo en su habitación sobre el granero, cuando el primer relámpago parpadeó, seguido de un boom de truenos que sacudió las ventanas. La lluvia comenzó a golpear el techo pesado, insistente. Claire dejó a un lado su libro, su corazón acelerando. Las tormentas siempre la habían puesto nerviosa, pero desde la noche que ella no pensaría en eso. Ahora, otra grieta de rayos, más cerca esta vez. Claire se estremeció, tirando de las rodillas hacia su pecho. Las luces parpadearon 1 o 2 veces, luego salieron por completo. A la oscuridad la envolvió, rota solo por los destellos intermitentes de rayos. La respiration de Claire se volvió poco profunda. El pánico se elevó en su garganta. Ella trató de recordarse a sí misma que estaba a salvo, que era solo una tormenta. Pero su cuerpo no escuchaba un trueno particularmente ruidoso. La envió saliendo de la cama. Necesitaba salir. Necesitaba aire. Claire se abrió camino hacia la puerta y bajó las escaleras, casi deslizándose en los escalones húmedos afuera. La lluvia inmediatamente empapó su ropa, pero apenas se dio cuenta, ella se paró en el patio, jadeando por el aliento, tratando de luchar contra los recuerdos que la tormenta había provocado. Anne, así es como Luke la encontró presente en la lluvia torrencial, brazos envueltos a su alrededor, temblando. Había venido a comprobarla cuando se apagó la energía, llevando una linterna y mantas adicionales. Claire llamó al aullido del viento. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella no podía responder, no pudo encontrar las palabras. Otro reloj iluminó su rostro, y Luke vio el terror allí. Sin dudarlo, él cruzó el patio a su lado. Vamos, dijo suavemente, colocando una mano en su brazo. Vamos a llevarte adentro. Claire le permitió guiarla hacia la casa principal. Su presencia constante la anclaba en el presente. En el interior, Luke envolvió una manta alrededor de sus hombros y la llevó al sofá. Encendió varias velas, lanzando un cálido brillo alrededor de la habitación. Haré un té, dijo, mudándose a la cocina. Claire se sentó acurrucada debajo de la manta. Gradualmente, sabiendo lo húmeda y fría que estaba, Luke regresó con 2 tazas humeantes, colocando la suya en la mesa de café frente a ella. «Estás empapado», observó. «Espera aquí». Desapareció por el pasillo y regresó con ropa, una camisa de franela y pantalones de chándal, que serían demasiado grandes para ella, pero secas. «El baño está en el pasillo», dijo, entregándoles a ella. «Cambia antes de que te enfríen». Claire asintió y se dirigió al baño. Ella cambió rápidamente, rodando las mangas y las piernas del pantalón de la ropa de Luke. Olían a él, como el heno y el jabón, y algo único en cuando regresó a la sala de estar.
Luke había construido un pequeño fuego en la chimenea. Se sentó en el sofá, viendo bailar las llamas mejor. Preguntó mientras ella se sentaba a su lado, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos. Claire asintió, recogiendo su té. Gracias, lamento. Ella hizo un gesto vagamente hacia la puerta. No es necesario que lo sienta, dijo Luke. Las tormentas pueden ser aterradoras, pero ambos sabían que no era solo la tormenta la que había enviado a Claire a un pánico. Luke esperó, paciente como siempre, dándole el espacio para hablar o permanecer en silencio afuera. El trueno retumbó, pero sonó more distante ahora. Lo peor de la tormenta fue pasar. Le gustaban las tormentas, dijo Claire de repente, su voz apenas audible por encima de la lluvia. Dijo que eran la portada perfecta. Nadie podía escuchar. Se quedó mirando su té. Luke estaba muy quieto, su expresión cuidadosamente neutral. ¿Tu marido?, preguntó en voz baja. Claire levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo lo supiste? La forma en que te tensas cuando los hombres se acercan demasiado. Las pesadillas que he escuchado a través de las paredes del granero. El hecho de que llegaste con nada más que una mochila y la ropa en tu espalda. Los ojos de Luke estaban tristes. Lo he visto antes. Las manos de Claire se apretaron alrededor de su taza. No siempre nací. Cuando nos conocimos, era encantador. Atento me hizo sentir especial. Luke escuchó sin interrumpir. Comenzó pequeño. Críticas en verificando mi teléfono. Enojarme si llegué tarde. Entonces, empeoró. Claire respiró temblorosa. La primera vez que me golpeó, lloró después. Prometió que nunca volvería a suceder. Le creí. No es tu culpa, dijo Luke en voz baja. Claire dio una risa amarga. Eso es lo que dijo el consejero del refugio para mujeres. A la Q fui la primera vez que intenté irme, pero volví a él. Así que la segunda vez, la tercera vez y todas las veces después de eso estaba en mi niña. No, dijo Luke con firmeza. Esos estaban sobre él. Cada vez Claire lo miró, buscando en su rostro para juzgar y no encontrar ninguno. La última noche, continuó, su voz más estable ahora, había una tormenta, como esta. Había estado bebiendo, dijo que nadie me oiría gritar. La voz de Claire atrapada. Pensé que me iba a matar. Realmente lo hice. Las manos de Luke se apretaron en puños, pero su voz se mantuvo gentil. ¿Qué pasó? Se desmayó. Ni corrí. Agarré lo que podía llevar y solo me fui. Tomé autobuses. Cambié de dirección varias veces en caso de que me estuviera buscando. Terminó aquí. Claire miró alrededor de la habitación. Las velas parpadeantes y el fuego cálido. No lo planeé, pero tal vez estaba destinado a ser. Tal vez lo fue, acordó Luke suavemente. Se sentaron en silencio por un tiempo. Los únicos sonidos que crepitan el fuego y la lluvia contra las ventanas. La tormenta era más suave ahora. El trueno más distante. ¿Tienes miedo de que te encuentre?, Luke preguntó finalmente. Claire asintió. Dijo que lo haría. Dijo que no podía ir a ninguna parte, que no me encontraría eventualmente. Miró a Luke, miedo en sus ojos. Debería irme. Te estoy poniendo en riesgo solo por estar aquí. No, dijo Luke, su voz firme. No vas a ir a ninguna parte. No a menos que quieras. Pero si viene, entonces lidiaremos con eso, interrumpió Luke. Juntos la palabra colgaba entre ellos. De acuerdo. Una palabra tan simple pero tan llena de significado. ¿Por qué?, preguntó Claire, su voz rompiendo. ¿Por qué arriesgarías eso por mí? Apenas me conoces. Luke la miró, sus ojos reflejando la luz de fuego. Sé lo suficiente. Sé que eres fuerte, valiente, amable. En su voz se suavizó. Sé que cuando sonríes, realmente sonríes, ilumina toda tu cara. Sé que hablas con las plantas cuando crees que nadie está escuchando. Eres la primera persona que ha hecho que esta casa se sienta como un hogar en mucho tiempo. El aliento de Claire se quedó en su garganta. Luke, no tienes que decir nada, le aseguró rápidamente. No estoy pidiendo nada. Solo quiero que sepas que estás a salvo aquí. Que puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Que si alguna vez aparece, tendrá que pasar por mí para llegar a ti. Las lágrimas llenaron los ojos de Claire. No sé qué decir. No tienes que decir nada, repitió Luke. Solo no corras. No esta noche. No bajo la lluvia. Claire logró una pequeña sonrisa a través de sus lágrimas. Está bien, no esta noche, Luke respondió, alivio evidente en su expresión. Bien, ahora bebe tu té. Antes de que se enfríen, se sentaron juntos cuando la tormenta disminuyó gradualmente. El silencio entre ellos cómodo y acompañable. Por primera vez desde que huyó de su antigua vida, Claire se sintió realmente segura. No solo físicamente segura, pero emocionalmente segura, como si pudiera respirar completamente nuevamente. Y mientras veía a Luke robar el fuego, su perfil fuerte en la luz parpadeante, Claire se dio cuenta de que estaba cayendo por él, cayendo duro y rápido, de una manera que se había prometido a sí misma que nunca volvería a hacerlo. Pero tal vez, solo tal vez,
esta vez sería diferente, porque Luke era diferente, elegante, paciente y amable de una manera que su ex esposo nunca había sido, incluso al principio a medida que las velas se quemaban y el fuego se asentaba en brasas. Claire tomó una decisión. Ella se permitiría esta oportunidad de felicidad, esta posibilidad de curación, y si su pasado viniera a buscarla, no la enfrentaría sola ya. Claire se despertó con la luz solar que transmitía a través de ventanas desconocidas. Por un momento, estaba desorientada, su corazón se aceleró con el familiar pánico de la vigilia en un lugar extraño. Luego recordó a la tormenta, su desglose, la amabilidad de Luke. Estaba en el sofá en su sala de estar cubierta de una colcha que no había visto antes en la casa. Estaba tranquila. Claire se sentó, pasando una mano a través de su cabello enredado. La ropa de Luke colgaba libremente en su marco, las mangas enrolladas varias veces. Podía oler el café en la cocina. Luke apareció en la puerta, 2 tazas en la mano. Mañana, dijo su voz gentil. Espero que hayas dormido bien. Claire aceptó el café que ofreció, envolviendo sus manos alrededor de la tibia taza. Lo hice, gracias. Luke se sentó en el sillón frente a ella, dándole espacio. Su cabello estaba húmedo, como si acabara de ducharse, y olía a jabón y al aire libre. El poder está de vuelta, dijo. Storm pasó alrededor de la medianoche en Claire. Asintió, bebiendo su café. Después de su confesión emocional la noche anterior, se sintió extrañamente ligera, como si se hubiera levantado un peso. Pero también se sintió expuesta, vulnerable de una manera que no se había permitido. Starnake, acerca de anoche, comenzó. No tienes que hablar de eso si no quieres, interrumpió Luke. Lo que compartiste es tu negocio. No lo volveré a mencionar a menos que lo hagas. Claire estudió su rostro en los ojos sinceros, el conjunto de su mandíbula. Ella le creyó. Gracias, dijo suavemente, no solo por eso. Por todo. Luke sintió una pequeña sonrisa jugando en las esquinas de su boca. ¿Cómo te sientes acerca de los panqueques? Hago una pila mala los domingos por la mañana, la simple oferta de normalidad fue exactamente lo que Claire necesitaba. Los panqueques suenan perfectos después del desayuno. Claire regresó a su habitación sobre el granero para cambiarme en su propia ropa. El día era claro y brillante, como si la tormenta hubiera lavado todo. Podía ver a Luke en los campos, ya en el trabajo, evaluando cualquier daño por la fuerte lluvia. Claire se unió a él, cayendo a paso a su lado mientras caminaban por la propiedad. Parte del maíz había sido aplanado por el viento, y una sección de cerca estaba abajo donde una rama había caído sobre él. No tan mal, evaluó Luke. Podría haber sido peor. Trabajaron uno al lado del otro, reparando la cerca, sus movimientos síncronos. Claire era consciente de un cambio entre ellos, en una nueva comprensión, una conexión más profunda. Luke no la trató de manera diferente después de su confesión. No la manejó como si fuera frágil o rota. Él solo trabajó junto a ella, lo mismo que siempre, pero con una protección tranquila que la hizo sentir segura en lugar de sofocarse a medida que pasaban los días. Claire se encontró mirando a Luke más de cerca. La forma en que sus manos se movían mientras trabajaba, el arrugado alrededor de sus ojos cuando sonrió, la fuerza tranquila en sus hombros. Ella lo atrapó mirándola también. Cuando pensó que no estaba mirando, ninguno de los dos habló esa noche junto al fuego, pero colgaba entre ellos, no como una barrera, sino como un puente. Una noche, aproximadamente una semana después de la tormenta, Claire estaba en la cocina preparando la cena cuando Luke llegó de los campos. Estaba cubierto de tierra y parecía cansado, pero sus ojos se iluminaron cuando la vio. Algo huele bien, dijo, lavando las manos en el fregadero. Estefan. De carne, respondió Claire. Mi madre receta. Luke se secó las manos sobre una toalla. ¿Necesitas ayuda? Casi. Solo esperando las galletas. Luke se apoyó en el mostrador, mirándola moverse alrededor de su cocina con facilidad que habría sido inimaginable hace unas semanas. Claire estaba consciente de su mirada, pero no se sintió incómodo debajo de ella. En cambio, ella se sintió apreciada. ¿Han visto qué?, preguntó ella, atrapando su expresión reflexiva. Luke sacudió la cabeza ligeramente. Nada, solo pensando en cuán diferente se siente este lugar contigo aquí. Claire sintió una calidez extendida a través de ella que no tenía nada que ver con el horno caliente. ¿Diferente cómo? Fuller, dijo Luke, simplemente mejor. El temporizador se hundió, evitando que Claire tuviera que responder. Sacó las galletas del horno, sus tops doradas, haciéndole agua a la boca. Comieron en la mesa de la cocina, hablando sobre el trabajo del día y los planes para mañana. Se sentía tan normal, tan doméstico, que Claire tuvo que recordarse a sí misma que no era realmente su vida, que todavía era, en muchos sentidos, una invitada aquí. Después de la cena, se sentaron en el porche como de costumbre, mirando la puesta de sol. Marta yacía a los pies de Luke, ocasionalmente golpeando su cola cuando uno de ellos habló. He estado pensando, dijo Luke, después de un cómodo silencio. El mercado de agricultores es este sábado en la ciudad. Polo. General,
Tomo algunas de las verduras para vender. ¿Le gustaría venir? Claire dudó. El festival había sido una breve aparición en una multitud. El mercado de agricultores significaría pasar horas en la ciudad, interactuar con personas, ser visibles. No sé, dijo honestamente. No estoy seguro de estar listo para tanto exposición. Luke asintió, entendiendo en sus ojos. No, hey, presionan solo pensé en ofrecer y en Claire miró los campos dorados al sol poniente. La granja se había convertido en su santuario, su escondite. Pero ella no podía esconderse para siempre. Eventualmente, tendría que aprender a vivir en el mundo nuevamente, ¿no? Un mundo que incluía a otras personas además de Luke. En realidad, dijo ella, decidiéndose, creo que me gustaría ir en la sonrisa de Luke. Valió la pena el nerviosismo que la decisión provocó en su pecho. Genial, nos iremos temprano, los mejores lugares van rápido. Hablaron un poco más cuando las estrellas comenzaron a aparecer. Luego dijeron buenas noches. Cuando Claire regresó al granero, sintió un aleteo de emoción mezclado con su ansiedad. Un día en la ciudad con Luke se sentía casi como una cita. El pensamiento la emocionó y la aterrorizó. En el sábado, amaneció claro y cálido. Claire se vistió cuidadosamente con sus jeans más limpios y una camiseta azul que sacó sus ojos. Había estado creciendo su cabello desde que llegaba a Red Hollow, y ahora cayó en suaves olas más allá de sus hombros. Mirando en el espejo, apenas se reconoció a sí misma. Su cara se había llenado de comidas regulares, y sus ojos habían perdido ese aspecto embrujado. Luke estaba cargando cajas de verduras en el camión cuando bajó de su habitación. Levantó la vista, y algo en su expresión hizo que el corazón de Claire se saltara. ¿Ves bien?, dijo simplemente. Gracias, respondió Claire, de repente tímida. ¿Tú también lo hizo? En jeans limpios y una camisa con botones, con las mangas enrolladas. Su cabello todavía está húmedo por una ducha. Condujeron a la ciudad justo cuando el sol estaba despejando el horizonte. La plaza de la ciudad se había transformado en un mercado bullicioso, con las cabinas establecidas y los agricultores. Descargan sus productos. Luke aseguró un buen lugar, cerca del centro de la plaza, y le mostró a Claire cómo organizar las verduras para obtener el máximo atractivo. Tomates vibrantes en el frente, las hojas verdes exhibidas para que se veían frescas y crujientes, calabacines y pepinos dispuestos en filas ordenadas. Tienes un ojo para esto, comentó Luke cuando Claire reorganizó algunas campanas para atrapar mejor la luz. Mi madre solía decir que la presentación es la mitad de la venta, respondió Claire, sorprendida por la facilidad con la que llegó el recuerdo. Sin el dolor habitual que acompañaba los pensamientos de su vida pasada, a la gente comenzó a llegar a medida que avanzaba la mañana. Luke parecía conocer a todos, saludándolos por su nombre y presentando a Claire como mi amigo, que es él, entrando en la granja. Claire sonrió y asintió, dejando que Luke manejara la mayoría de las interacciones. El negocio era estable, el producto de Luke tenía una reputación de calidad, y su stand estaba constantemente ocupado. Claire gradualmente se hizo más cómoda, haciendo cambios y respondiendo preguntas simples sobre las verduras alrededor de la media mañana. El líder del restaurante se detuvo, su rostro se iluminó cuando vio a Claire. Bueno, mira quién está fuera de casa, exclamó. Es bueno verte de nuevo, cariño. ¿Cómo te estás instalando en el lugar de Luke? Muy bien, gracias, respondió Claire, sorprendida de lo fácil que era hablar con la alegre mujer. Ella es natural con las plantas, agregó Luke. Una nota de orgullo en su voz que hizo que Claire se sonrojara en él y miró entre ellos, una sonrisa conocida extendiéndose por su rostro. Eso es verdad, bueno, no es bueno. Algunos tomates y calabacín, pagando a Luke antes de volver a Claire. Deberías pasar por el restaurante en algún momento. El mejor pastel en el condado, si lo digo yo mismo, lo haremos, prometió Luke, su uso de vino perdidos en Claire cuando Ellie se alejó. Claire atrapó a Luke mirándola con una expresión suave. ¿Qué?, preguntó ella. Nada, dijo, volviéndose hacia atrás para reorganizar algunos pepinos. Me alegra que hayas venido hoy. En el mercado estaba más ocupado cuando apareció Richard Vance, tejiendo a través de las multitudes con una confianza que puso los dientes de Claire al límite. Estaba vestido de manera casual pero costosa. Las gafas de sol de diseñador se encaramaron en su cabeza. Harrington llamó mientras se acercaba a su stand. Jugar a los agricultores para la gente de la ciudad. Ya veo. La expresión de Luke se enfrió. Vance. La mirada de Vance se trasladó a Claire, su sonrisa se amplía, y la encantadora Claire en Te ves bien. Contrier está de acuerdo contigo. Claire no dijo nada, ocupándose de reorganizar vegetales que no necesitaban reorganizar. ¿Necesitaste algo, Vance?, preguntó Luke. Su tono dejó en claro que la interrupción no fue bienvenida. Solo siendo vecino, respondió Vance. Su sonrisa nunca vaciló. Pensé que verificaría si hubiera tenido la oportunidad de reconsiderar mi oferta. La respuesta sigue siendo no.
dijo Luke con firmeza. Vance suspiró dramáticamente. Estás haciendo esto más difícil de lo que debe ser, Harrington. Mis inversores se están impacientando. Quieren esa tierra y están preparados para hacer lo que sea necesario para obtenerla. Algo en su tono hizo que Claire levantara la vista. Ahora había una ventaja para el comportamiento amigable de Vance. Un toque de amenaza debajo de la sonrisa. ¿Es eso una amenaza? Luke preguntó en voz baja. Vance extendió sus manos en un gesto de inocencia. Solo declarar hechos. El negocio es un negocio después de todo. Su mirada cambió a Claire nuevamente. Me sorprende que aún no lo hayas convencido. Mi oferta para ti sigue en pie. Claire sintió que Luke se endureció a su lado. ¿Qué oferta? Preguntó. No es nada, dijo Claire rápidamente. El señor Vance se estaba yendo. Vance sonrió. Piénselo ambos. Todos tienen un precio. Él los asintió y se alejó. Desapareciendo a la multitud, Luke se volvió hacia Claire, su expresión. ¿De qué oferta estaba hablando? Claire suspiró. Cuando llegó a la granja ese día, me ofreció dinero para convencerte de que vendiera. Dijo que habría algo para mí si me ayudaba a persuadirte. La mandíbula de Luke se apretó. Why no? ¿Me dijiste esta parte? No quería molestarte, explicó Claire. Le dije que no parecía importante. Es importante, insistió Luke. Su voz baja pero intensa. Vance no hace ofertas así, a menos que esté desesperado. Realmente debe querer la tierra. ¿Pero por qué?, preguntó Claire. Hay otras granjas por aquí, ¿no? Luke asintió lentamente. Hay, pero el mío se sienta en el punto más alto del valle. Las mejores vistas por millas. Parecía preocupado. Necesito averiguar qué está planeando. El mercado parecía perder su encanto después de la visita de Vance. Claire pudo ver que Luke estaba preocupado. Su manera fácil habitual reemplazada por una vigilancia tensa. Cuando empacaron sus productos no vendidos a primera hora de la tarde, Claire se sintió aliviada de ser realizando de regreso a la granja. El viaje de regreso fue tranquilo. Luke perdió en el pensamiento. Claire quería comunicarse para aliviar las líneas de preocupación en su frente, pero ella se contuvo, no segura de su lugar en esta nueva complicación. Cuando giraban hacia el camino que conducía a la granja, Luke finalmente habló. Lo siento por Vance. Tiene una forma de arruinar un buen día. ¿Está bien?, le aseguró Claire. Todavía teníamos una buena mañana. Luke la miró, una pequeña sonrisa rompiendo su preocupación. Lo hicimos, ¿no? Descargaron el camión, en silencio acompañable, almacenando las verduras no vendidas en la bodega fría debajo de la granja. Cuando terminaron, Luke se estiró. Su espalda se agrietó después del largo día. ¿Qué tal una caminata? Podría usar un poco de aire fresco después de estar en la ciudad todo el día. Claire asintió, sintiendo la misma necesidad de aclararse la cabeza. Partieron a través de los campos, Marta trotando junto a ellos. El sol de la tarde arrojó sombras largas y una suave brisa susurró el maíz. Caminaron sin hablar por un tiempo. La tensión de la visita de Vance se alza gradualmente de los hombros de Luke. Finalmente, alcanzaron un pequeño aumento con vistas a la granja, el punto más alto de la propiedad. Claire se dio cuenta. Luke se ditufó, mirando la vista. Desde aquí pudieron ver todo el valle en el mosaico de granjas, la ciudad de Red Hollow en la distancia, y más allá de eso, las colinas que se volvieron azules en el horizonte. Mi abuelo solía traerme aquí cuando era niño, dijo Luke suavemente. Dijo que un hombre necesita ver para qué está trabajando. Claire lo miró, entendiendo amanecer. Es por eso que Vance quiere tu tierra. La vista a Luke asintió. El lugar perfecto para el edificio principal de un resort. Los invitados podían ver por millas. Es hermoso, estuvo de acuerdo Claire. Pero creo que es más hermoso como tierras de cultivo. Luke la miró, algo cálido en sus ojos. Yo también. Se quedaron allí cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. Claire era muy consciente de Luke a su lado, sólido y estable como la tierra misma. Gracias por hoy, dijo suavemente. Por llevarme al mercado. Gracias por venir, respondió Luke. Fue bueno tenerte allí. Había una pregunta en sus ojos, una vacilación que coincidía con el aleteo en el pecho de Claire. Se sintió, inclinándose ligeramente hacia él, atraída por algo más fuerte que el miedo. En la mano de Luke salió lentamente, dándole tiempo para alejarse. Cuando ella no lo hizo, sus dedos metieron suavemente un hilo de cabello detrás de la oreja, persistiendo. En su Claire, dijo, su nombre casi un susurro en sus labios. El momento se extendió entre ellos, frágil y perfecto. Entonces Marta ladró repentinamente, rompiendo el hechizo. Luke dejó caer su mano, dando un paso atrás. Deberíamos regresar, dijo, su voz áspera. Se está haciendo de noche. Claire asintió, sin confiar en sí misma para hablar. Regresaron a la granja en silencio, pero ahora era un tipo diferente de silencio, cargado de sentimientos y posibilidades tácitas en la bifurcación.
en el camino donde se separarían. Llevarían a la casa a Claire al granero. Se detuvieron en buenas noches, Claire, dijo Luke, sus ojos sosteniendo los de ella por un momento más de lo necesario. Buenas noches, Luke, respondió suavemente en cuando Claire subió las escaleras hasta su habitación. Su corazón se aceleró. Se estaba enamorando de Luke Harrington, ya había enamorado de él, si era honesta consigo misma. Y tal vez, solo tal vez, él también se estaba enamorando de ella. El pensamiento fue maravilloso y aterrador a la mañana siguiente. Claire estaba en el jardín cosechando frijoles cuando escuchó un vehículo subir por el camino de entrada. Su primer pensamiento fue Vance nuevamente. Y se tensó. Se preparó para otra confrontación, pero no fue el elegante auto de Vance el que apareció alrededor de la curva. Era un crucero del sheriff, moviéndose lentamente, casi con cautela. La sangre de Claire se enfrió. Ella dejó caer la canasta de frijoles y se congeló, su mente acelerando. ¿La había encontrado? Su ex esposo de alguna manera la había rastreado y enviado a la policía para traerla de regreso. El crucero estacionó y un hombre en un uniforme del sheriff salió. Tenía unos 50 años, con el pelo gris y una cara desgastada. Miró a su alrededor, vio a Claire y se dirigió hacia ella. Mañana, señora, dijo, inclinándose el sombrero. Soy el Sheriff Reynolds. Debe ser Claire. Claire asintió, sin confiar en su voz. ¿Cómo sabía él su nombre? ¿Luke está alrededor?, preguntó el sheriff, mirando hacia la granja. Él está en el granero, logró Claire. Su voz más estable de lo que sentía. ¿Algo está mal? El sheriff Reynolds le dio una sonrisa tranquilizadora. Solo necesito hablar con él sobre algo. No te preocupes. A ti mismo. A Luke. Salió del granero justo entonces, limpiando sus manos sobre un trapo. Vio al sheriff y vino, su expresión preocupada. Dave saludó al sheriff. ¿Qué te trae aquí? La familiaridad en el tono de Luke facilitó parte del pánico de Claire. Claramente, Luke conocía a este hombre. Recibí algunas noticias que deberías escuchar, dijo el sheriff Reynolds, su voz bajando. ¿Podríamos hablar en privado? Luke miró a Claire, dudando en sus ojos. Cualquier cosa que debas decirme puedes decir frente a Claire. El sheriff levantó una ceja pero no discutió. Muy bien. Entonces, hubo un robo en la oficina de registros del condado anoche. Nada robado, pero alguien estaba pasando por los registros de la propiedad. Su archivo, específicamente. Luke frunció el ceño. ¿Mi archivo? ¿Por qué alguien? ¿Vance?, dijo Claire. La comprensión de ella. Está buscando algo para usar contra ti en el sheriff Reynolds miró a Claire con un nuevo interés. ¿Has conocido a Richard Vance? Vino aquí, explicó Claire. Traté de presionar a Luke para que vendiera la granja. Dijo que sus inversores se estaban impacientando en él. Sheriff asintió lentamente. Eso se ajusta. La palabra en la ciudad es que Vance tiene algunos grandes inversores de la ciudad que respaldan su proyecto de resort. Ya han comprado 3 granjas, pero necesitan la tuya, Luke. La tuya es la pieza clave. Bueno, no pueden tenerlo, dijo Luke. Con firmeza. Lo sé, dijo el sheriff Reynolds. Pero Vance se está desesperando. Y los hombres desesperados hacen cosas estúpidas. ¿Crees que irrumpió en la oficina de registros? Luke preguntó. No puedo probarlo, admitió el sheriff. Pero es una gran coincidencia. Solo quería avisarte. Esté atento a cualquier cosa inusual. Luke asintió, su tumba de expresión. Gracias, Dave, aprecio la advertencia. El sheriff volvió a inclinar su sombrero. No hay problema, ustedes dos ten cuidado. Se volvió para irse, luego se detuvo. Y Luke, tal vez piensen obtener esas cámaras de seguridad de las que hablamos. Es mejor que sea seguro que curaran después de que el sheriff se alejó. Luke y Claire se quedaron en silencio por un momento, procesando las noticias. Lo siento, dijo Claire finalmente. Esto se intensifica gracias a mí, porque estaba aquí cuando Vance vino y vio una oportunidad. Luke sacudió la cabeza firmemente. Esto no tiene nada que ver contigo. Vance ha estado detrás de esta tierra. Durante se está volviendo más agresivo. Pero Claire no estaba convencida. El momento parecía demasiado coincidencia. A la mayo era presión de Vance. Llegó tan pronto después de su llegada. ¿Qué pasa si de alguna manera había descubierto su pasado? ¿Qué pasaría si planeara usar eso contra Luke? Tal vez debería irme, sugirió. Las palabras que se atrapan en su garganta, solo por un tiempo hasta que esto explota. No, Luke. Su voz no dejó espacio para la discusión. Eso es exactamente lo que Vance quiere: aislarme, hacerme vulnerable. Somos más fuertes juntos, Claire. Juntos. La palabra colgaba entre ellos, llena de significado. Está bien, acordó Claire suavemente. En juntos, la expresión de Luke se suavizó. Vienen ahora, volvamos al trabajo. Esos frijoles no se cosecharán a sí mismos. Regresaron a sus tareas,
pero Claire no pudo sacudir la sensación de inquietud que la visita del sheriff había dejado. Alguien estaba cavando en los registros, buscando información, buscando apalancamiento. Era solo cuestión de tiempo antes de que encontraran algo que pudieran usar. Y Claire tenía más que esconderse que la mayoría. Los siguientes días pasaron sin incidentes, pero Claire podía sentir una tensión en el aire como la presión antes de una tormenta. Luke ins cámaras de seguridad altas en el camino de entrada y alrededor del granero, revisándolas cada mañana y tarde. Claire se lanzó al trabajo, tratando de mantener su mente fuera de las amenazas tanto de Vance como de su propio pasado. Comenzó un nuevo proyecto, limpiando un parche cubierto de maleza cerca de la casa para crear un jardín de flores. ¿Qué planeas plantar?, preguntó Luke, mirándola girar la tierra una noche. Flores silvestres, respondió Claire. Lavender. Tal vez algunas rosas, si crecen aquí. Luke sonrió. Cresseron. Este suelo es bueno para casi cualquier cosa, con suficiente cuidado. Había algo en su tono que hizo que Claire levantara la vista. La estaba mirando con esa expresión suave nuevamente, la que hizo que su corazón fuera de carrera. Luke, comenzó. No estoy segura de lo que quería decir, pero sintiendo la necesidad de decir algo antes de que pudiera continuar. El sonido de un motor de automóvil los interrumpió. Ambos se volvieron hacia la entrada. La tensión reemplazó inmediatamente el momento suave, pero no fue el auto de Vance el que apareció. Era un pequeño sedán azul, desconocido para ambos. Una mujer salió, envejecida, con un aire profesional. Sabra Ella estaba vestida con un traje puro y llevaba un maletín. Ella los vio y se dirigió en su dirección. Sus talones se hundían ligeramente en el suelo suave. Señor Harrington. Ella llamó Luke Harrington. Luke dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a Claire. Ese soy yo. ¿Puedo ayudarte? La mujer contuvo una tarjeta de presentación. Mi nombre es Margaret Wilson. Soy un abogado que representa Midland Development Corporation. Luke no tomó la tarjeta. La compañía de Vance. La sonrisa de la señora Wilson fue practicada y genial. El señor Vance es uno de nuestros ejecutivos y estoy aquí para presentarle una oferta formal para su propiedad. Ana abrió su maletín y sacó una carpeta. Esta es una oferta muy generosa, señor Harrington, muy por encima del valor de mercado. Mis clientes están preparados para cerrar rápidamente y permitirle permanecer en la propiedad por hasta 6 meses. Mientras se mude, Luke tampoco tomó la carpeta. No interesado, a la sonrisa de la señora Wilson no vaciló. Entiendo su apego a la propiedad del señor Harrington, legado familiar y todo eso. Pero le insto a que al menos mire los números antes de tomar una decisión. La respuesta es no, repitió Luke con firmeza. No importa qué números hay en esa carpeta. Ahora la sonrisa del abogado se deslizó. Solo una fracción. Señor Harrington, mis clientes son compradores muy motivados. Me han ordenado informarle que si se niega esta oferta, están preparados para explorar otras opciones. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Luke, su voz peligrosamente tranquila. Abs, le aseguró la señora Wilson sin problemas. Simplemente una declaración de hecho. Esta propiedad es bastante valiosa para los planes de desarrollo de mis clientes. Perseguirán todas las vías legales para adquirirla. Legal es la palabra clave, dijo Claire, dando un paso adelante. Cualquier otra cosa sería un problema. La señora Wilson miró a Claire como si notara por primera vez. ¿Y tú eres? Claire Moreno, respondió ella, usando su nombre completo sin dudarlo. Vivo aquí. Algo parpadeó en los ojos del abogado. ¿Recompensa, tal vez? Claire sintió que un frío corría por su columna vertebral. Ya veo, dijo Wilson, su tono neutral. Bueno, la señora Moreno, señor Harrington, dejaré la oferta para que lo revise. Ella puso la carpeta en un poste de la cerca cercano. 5 y 8 horas para responder antes de que se retire la oferta, y le entregó a Luke su tarjeta, que él tomó de mala gana. Llámame cuando estés listo para discutir los términos. Buen día. Observaron en silencio mientras ella se alejaba. El sedán azul desapareció por el camino de entrada. Luke recogió la carpeta del poste de la cerca. Veamos con qué estamos tratando dentro de la granja. Luke extendió los documentos en la mesa de la cocina. Claire miró por encima del hombro. Sus ojos se abrieron ante la cantidad de oferta. Eso es mucho dinero, dijo suavemente en Luke. Asintió. Su expresión perturbó. Más de lo que vale la granja, objetivamente hablando, miró a Claire. Suficiente para comenzar de nuevo en otro lugar. Compré una nueva granja. Incluso Claire estudió su rostro. ¿Eso es lo que quieres? ¿Para comenzar de nuevo en otro lugar? Luke estuvo callado por un largo momento, sus ojos distantes. Esta tierra es más que solo propiedad para mí. Es donde crecí, donde mi madre me enseñó a plantar semillas y mi abuelo me mostró cómo construir cercas. Es donde aprendí todo lo que sé sobre ser hombre. Miró alrededor de la cocina, su mirada permanecía en la mesa de madera desgastada, la vista desde la ventana. Siempre pensé que criaría a mi propia familia aquí algún día.
A la simple declaración colgaba en el aire entre ellos, pesado con implicación. Entonces, no vendas, dijo Claire con firmeza. No vale la pena renunciar a ninguna cantidad de dinero que signifique mucho para ti. Luke la miró, algo como la esperanza en sus ojos. ¿Crees que debería pelear? Creo que este es tu hogar, respondió Claire, y nadie tiene derecho a quitártelo. En la mano de Luke encontró la suya sobre la mesa, con los dedos cálidos e insensibles. Nuestro hogar, se corrigió suavemente. Si quieres que sea en el corazón de... Claire tartamudeó en su pecho. Luke, sé que es rápido, dijo rápidamente. Sé que has estado herido y todavía estás sanando. Pero Claire, estas últimas semanas contigo han sido los más felices que puedo recordar en mucho tiempo. Claire no pudo hablar, abrumada por las emociones que se inundan a través de ella. Miedo, esperanza, anhelo, todo enredado en un nudo que no pudo desentrañar. Luke malinterpretó su silencio. Lo siento, dijo, retorando su mano. No debería haber... No, interrumpió Claire, atrapando su mano antes de que pudiera alejarse por completo. No lo sientas. Yo también lo siento, ¿no? Solo estoy asustado. En la expresión de Luke se suavizó. ¿De qué? De todo, admitió Claire. De confiar nuevamente, de ser feliz y luego perderlo todo. De mi pasado me pongo al día conmigo y arruinó esta hermosa cosa que estamos construyendo. Tu pasado es tu pasado, dijo Luke con firmeza. No te define, Anne, y no me asusta. Tibert, susurró Claire. No me va a dejar ir, Luke. Si me encuentra, cuando me encuentre, intentará llevarme de regreso. Y no le importará quién se lastime en el proceso. Que lo intente, dijo Luke, su voz baja y feroz. No tengo miedo de que un hombre que lastime a las mujeres se sienta fuerte. Claire lo miró, realmente lo miró, y vio la convicción en sus ojos. Luke Harrington no era un hombre violento, pero era protector. Él se interpondría entre ella y el peligro sin dudarlo. No puedo pedirle que arriesgue eso, dijo. No estás preguntando, respondió Luke. Estoy ofreciendo la proto-humano. Suavemente podemos enfrentar a Vance y también podemos enfrentar tu pasado. Juntos había esa palabra nuevamente, tan simple y tan poderosa. Claire respiró hondo. Bueno, Luke repitió. Una sonrisa comenzó a formarse. Está bien, seamos sinceros juntos, aclaró Claire. Todo, Vance, mi ex, lo que sea que viene después. La sonrisa de Luke se abrió, llegando a sus ojos e iluminando toda su cara. Eso es todo lo que estoy pidiendo. Una oportunidad de intentarlo. Antes de que Claire pudiera responder, una corteza aguda del exterior llamó su atención. Marta, que rara vez ladró sin razón a Luke, estaba inmediatamente alerta. Cuide. Aquí, dijo, moviéndose hacia la puerta. Pero Claire ya lo estaba siguiendo. Juntos, ¿recuerdas? Luke dudó, luego asintió. Quédate detrás de mí. Al menos pisaron el porche. El sol se estaba poniendo, arrojando largas sombras a través del patio. Marta estaba al borde del camino de entrada. Sus hackles se levantaron, ladrando algo que no podían ver. Luke silbó, llamando al perro. Marta llegó a regañadientes, todavía gruñendo bajo en su garganta. ¿Qué es, niña?, preguntó Luke, escaneando la propiedad. Claire lo sintió antes de verlo. Una sensación de espinda en la parte posterior de su cuello. La sensación de ser observado. Se giró lentamente, mirando hacia los campos. Aún una figura estaba en el borde del campo de maíz, parcialmente oculta en las sombras. Mientras Claire miraba, la figura avanzó en la luz de desvanecimiento. Ira Mantono, bien vestido, con cabello oscuro y una cara que una vez había sido guapo antes de que la bebida y la ira lo habían endurecido. Una cara Claire sabía mejor que la suya. Su corazón se detuvo, luego corrió dolorosamente en su pecho. Su voz, cuando llegó, apenas era un susurro a Miguel. Su esposo la había encontrado. El tiempo pareció detenerse cuando Claire miró al hombre que salía de las sombras. Michael Moreno se veía más delgado que cuando lo había visto por última vez. Su cara hermosa más dura, sus ojos fríos y calculando mientras se encerraban sobre ella. Hola, Claire, dijo, su voz que llevaba por el patio. Esa voz suave y controlada que una vez había encontrado encantador, y ahora asociada solo con miedo. Eres una mujer difícil de encontrar. Luke se acercó a Claire protectoramente. Tibbs, irte, dijo, su voz firme y estable. Estás invadiendo. La mirada de Michael cambió a Luke, evaluándolo con precisión fría. ¿Y tú eres Luke Harrington? Esta es mi propiedad. La sonrisa de Michael no alcanzó sus ojos. Buena, Luke Harrington. Esa es mi esposa que estás albergando. Ex esposa, dijo Claire, encontrando su voz por fin. Se movió para pararse junto a Luke, negándose a esconderse detrás de él a pesar del miedo que la atraviesa. Los documentos de divorcio se presentaron hace meses. En la sonrisa de Michael
Se endureció. Documentos que no tenía derecho a presentar. Hicimos votos, Claire, y hasta la muerte nos separamos. ¿Recuerdas? La amenaza era sutil, pero clara. Claire sintió tensa a Luke a su lado. ¿Cómo me encontraste?, preguntó. Tratando de mantener su voz estable, Michael dio un paso más cerca, causando que Marta gruñara bajo en su garganta. Se detuvo, mirando al perro con cautela. No fue fácil, admitió, pero tengo recursos en amigos en lugares útiles. En su mirada se endureció. ¿Realmente pensaste que te dejaría ir? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? La mano de Luke encontró la de Claire, apretando suavemente. El contacto simple le dio fuerza. Tienes que irte, repitió. Las palabras de Luke. No volveré contigo, no ahora, ni nunca. En la fachada de calma de Michael comenzó a romperse. No seas estúpido, Claire, no tienes nada aquí. Sin dinero, sin amigos, sin familia, en solo esto. Hizo un gesto despectivo en Luke. Y la granja, situación temporal. Ella me tiene, dijo Luke en voz baja. Y este es su hogar durante el tiempo que quiera que sean. Los ojos de Michael se estrecharon, realmente viendo a Luke por primera vez. Ya veo un jugar a la casa con el agricultor. Somos, Claire. Qué pintoresco. Su voz adquirió una ventaja peligrosa. ¿Sabes sobre tus episodios? ¿El medicamento que necesitas? ¿Qué tan inestable puede ser? Deténgalo, dijo Claire, la ira reemplazando el miedo. Esas son tus mentiras, no mi realidad. Tengo documentación, continuó Michael como si no hubiera hablado. Registry. Médicos en la policía informan sobre su comportamiento errático. Nadie me culparía por querer llevar a mi problemática esposa a casa donde pertenece. Luke no flaqueó. Creo que es hora de que te vayas, repitió. Su voz baja y peligrosa. Michael dio otro paso adelante. No me voy sin mi esposa. Ella no irá a ningún lado contigo, respondió Luke. El enfrentamiento fue interrumpido por el sonido de los neumáticos en la grava. Los faros se extendieron por el patio cuando un vehículo se convirtió en el camino de entrada. Por un momento, Claire temía que fuera Vance, llegando para complicar una situación ya volátil. Angie, pero el auto que se detuvo fue el crucero del sheriff. El alivio se inundó a través de Claire cuando el sheriff Reynolds salió, su mano descansando casualmente sobre su funda. Tarde, amigos, dijo. Sus ojos experimentados evaluaron rápidamente la situación. ¿Todo está bien aquí, Luke? Y este hombre se estaba yendo, respondió Luke. Sin apartar la vista de Michael, el sheriff se acercó, su expresión neutral pero alerta. Señor, soy el sheriff Dave Reynolds. ¿Te importa decirme tu negocio aquí? Michael se enderezó, adoptando un tono más civil. Michael Moreno. Soy el esposo de Claire. La he estado buscando durante meses, preocupada. No está bien en Claire. Sintió que un pánico familiar se levantaba, la misma impotencia que había sentido cada vez que Michael había encantado a Doc and Thors. Amigos, incluso policías, para creer su versión de los eventos sobre los suyos amperos. Las próximas palabras del sheriff la sorprendieron. En eso, ¿verdad?, dijo, escéptico, porque recibí una llamada de un detective Santos en Kansas City esta mañana. Parece que hay una orden de restricción contra un Michael Moreno. Cagos Deep. Violencia doméstica pendiente. En la compostura de Michael se resbaló. Ese es un malentendido. Por lo general es, interrumpió el sheriff secamente. Señor Moreno, voy a tener que pedirle que deje esta propiedad. La señora Moreno claramente no te quiere aquí. Y esta es una tierra privada. La expresión de Michael se endureció. Esto no ha terminado. Anne Claire es mi esposa. Ella pertenece a mí. Eso no es para ti decidir, respondió el sheriff con calma. Ahora puedes irte voluntariamente, o puedo escoltarte a la línea del condado. Su elección. Por un momento tenso, Claire pensó que Michael podría rechazar. Sus manos se apretaron en los puños a los costados, y ella reconoció la ira apenas contenida en sus ojos, la apariencia que siempre había precedido a sus peores arrebatos. Pero con el sheriff presente, Michael no tenía otra opción. Bien, dijo con fuerza. Iré, pero esto no ha terminado, Claire. Necesitamos hablar. Solo... No lo hacemos, respondió Claire, sorprendida por la estabilidad de su propia voz. Lo que teníamos que decirnos se dijo hace meses. El divorcio se finalizará si coopera o no. Los ojos de Michael se entrecerraron. Veremos sobre eso. Se volvió hacia Luke. Disfrútela mientras puedas, agricultor. Ella volverá a donde pertenece pronto. Eso es suficiente, interrumpió el sheriff. Es hora de que te vayas. Señor Moreno, te seguiré para que te aseguraré de encontrar tu camino fuera de la ciudad. Con una última mirada venenosa a Claire, Michael se volvió y caminó de regreso hacia la carretera, donde Claire ahora podía ver un automóvil de alquiler estacionado. ¿Ustedes están bien?, el sheriff Reynolds preguntó una vez que Michael estaba fuera de la vista. Luke miró a Claire, preocupación evidente en sus ojos. Claire se dio cuenta de que estaba temblando, la adrenalina de la confrontación que se ponía al día con ella. Pero debajo del miedo había algo más, una sensación de triunfo. Se había enfrentado a Michael y se mantuvo firme. Ella no se había derrumbado, no había cedido. Estoy bien, dijo, y lo decía en serio.
El sheriff asintió. Me aseguraré de que salga de la ciudad, y haré que los diputados lo vigilen, en caso de que decida regresar. Miró a Luke. Es posible que quiera mantenerse alerta durante unos días, por si acaso lo haremos, le aseguró Luke. Gracias, Dave, después de que el sheriff se fue. Siguiendo el auto de Michael por el camino de entrada, Claire y Luke se quedaron en silencio por un momento. La tensión de la confrontación aún colgaba en el aire. ¿Estás realmente bien?, Luke preguntó suavemente. Claire respiró hondo. Creo que sí, Ann, simplemente no puedo creer que me haya encontrado, Ann. Vamos, dijo Luke suavemente. Vamos, Ann. En la cocina, Luke hizo té mientras Claire se sentaba en la mesa, aún procesando lo que había sucedido. Marta yacía a sus pies como si sintiera su necesidad de consuelo. ¿Cómo sabía el sheriff sobre la orden de restricción?, Claire se preguntó en voz alta. Luke puso una taza de té frente a ella. Lo llamé esta mañana, admitió. Después de que me hayas hablado de tu ex, le dio el nombre de Michael, le pidió que verifique si había algún registro, por si acaso. Claire lo miró, sorprendido. ¿Hiciste eso?, Luke asintió, sentado frente a ella. Quería estar preparado. Sin embargo, no esperaba que apareciera tan pronto. Gracias, dijo Claire suavemente, por pensar en el futuro, por estar de pie conmigo. Luke extendió la mano a través de la mesa y tomó su mano. Siempre a la simple promesa la calentó más que el té. Se sentaron en silencio cómodo por un tiempo. Ambos perdieron en el pensamiento. Volverá, dijo Claire finalmente. Michael no se rinde fácilmente. Estaremos listos, le aseguró Luke. Y la próxima vez tendremos un mejor plan. Claire asintió, sacando fuerza de su confianza. El abogado Anne M. Wilson. Ella reconoció mi nombre. Creo que podría haber estado trabajando con Michael and Luke. Frunció el ceño. Vance y tu ex trabajando juntos. Eso es un pensamiento de O'Bowling. Tendría sentido, reflexionó Claire. Vance quiere tu tierra. ¿Qué mejor apalancamiento que ayudarme a mi ex marido a encontrarme? La expresión de Lucas se oscureció. Si eso es cierto, Vance ha cruzado una línea. Claire apretó su mano. No lleguemos a conclusiones. Tal vez fue solo una coincidencia, pero ambos sabían que probablemente no. El momento era demasiado perfecto. A Michael apareció solo unos días después de que el abogado de Vance había escuchado el nombre completo de Claire. De cualquier manera, dijo Luke, debemos estar listos para ambos a la mañana siguiente. Claire se despertó temprano, después de una noche inquieta. Había soñado con Michael, de estar atrapada, de correr y nunca escapar. Se hizo borde de su cama, recordándose a sí misma que estaba a salvo, que Luke estaba cerca, que el sheriff estaba atendiendo. Se vistió rápidamente y se dirigió a la granja. Luke ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. Levantó la vista cuando ella entró, preocupación evidente en sus ojos. ¿Cómo dormiste?, preguntó. No es genial, admitió Claire, pero estoy bien. Luke asintió, entendiendo sin necesidad de más explicación. Hambriento, respondió Claire, forzando una sonrisa. Desayunaron juntos, hablando de cosas ordinarias en el pronóstico del tiempo, que las verduras necesitaban cosechar, si el segundo corte de heno sería bueno este año. La normalidad era reconfortante, un recordatorio de que la vida continuaba a pesar de las amenazas que se cuelgan sobre ellas. Después del desayuno, realizaron sus tareas matutinas habituales. Claire estaba en el jardín cuando escuchó un automóvil venir por el camino de entrada. Su corazón se aceleró, pero se obligó a mantener la calma mientras estaba de pie, limpiando sus manos sobre sus jeans. No era el auto de alquiler de Michael, ni era el elegante sedán de Vance. Era un auto compacto modesto que no reconoció. Una mujer salió, envejecida, con cabello gris corto y un comportamiento sin sentido. Vio a Claire y se dirigió hacia ella. Claire Moreno, ella llamó. Claire se tensó. Sí, la mujer contuvo una tarjeta de presentación. Soy Diane Keller, abogada. Me especializo en el derecho de familia y los casos de violencia doméstica. Claire tomó la tarjeta con cautela. ¿Cómo me encontraste? El sheriff Reynolds me contactó, explicó Keller. Dijo que podría necesitar ayuda legal a Luke. Salió del granero, alertado por el visitante. Se acercó con cautela, colocándose cerca de Claire. Está bien, le dijo Claire. Ella es abogada. El sheriff la envió. Luke se relajó ligeramente, pero permaneció atento cuando Claire y la señora Keller hablaron. El sheriff mencionó su situación, explicó el abogado. He manejado muchos casos como el suyo. La señora Morena puedo ayudar a acelerar su divorcio y asegurarme de que el orden de restricción se aplique, incluso en las líneas estatales. No tengo mucho dinero, admitió Claire. La señora Keller disparó su preocupación. Podemos resolver algo. Lo importante es garantizar que sus protecciones legales estén vigentes. Se mudaron al porche, donde Claire explicó su situación con más detalle, cómo había solicitado el divorcio antes de huir, la orden de restricción que había obtenido después del último incidente violento, su temor de que Michael intentara usar el sistema legal contra ella, tácticas clásicas del abusador,
asintió la señora Keller. Pero podemos contrarrestarlos. ¿Tienes documentación del abuso? Claire asintió en registros del hospital and forms policiales. Fotos también. Eso ayudará. El abogado tomó notas mientras hablaban. Y hay algo más que debes saber. ¿Tu marido ex esposo? Corrigió Claire automáticamente en la señora Keller. Sonrió. Su exmarido está en problemas financieros. Su negocio está fallando y se enfrenta a varias demandas de ex socios comerciales. Es por eso que está tan desesperado por encontrarlo. ¿Qué quieres decir, Luke? Preguntó. Cuentas conjuntas. Se dio cuenta Claire. Cuando me fui, no toqué nuestros ahorros en las articulaciones. No quería darle ninguna razón para venir después de mí por robo. La señora Keller asintió. ¿Y si esas cuentas son sustanciales? Lo fueron, confirmó Claire. Mis padres me dejaron dinero cuando murieron. Michael insistió en que lo pusiéramos en cuentas conjuntas, lo que significa que no puede acceder a todo sin su firma para ciertas transacciones, concluyó el abogado. No se trata solo de control para él, también se trata de dinero. La revelación fue inquietante y empoderadora. La búsqueda de Michael no era solo para poseer a Claire, también se trataba de desesperación financiera. De alguna manera, eso lo hizo parecer menos poderoso, más humano. ¿Qué debemos hacer? Luke preguntó. Primero fortalecemos las barreras legales, respondió Keller. Presentaré documentos para que la orden de restricción se reconozca aquí en esta jurisdicción. Luego avanzamos en el divorcio, con o sin su cooperación. Miró a Claire directamente. Y necesitamos asegurar sus activos financieros. Separe lo que es legítimamente tuyo de las tenencias conjuntas. Claire asintió, sintiendo una pesa levantándose de sus hombros. Por primera vez desde que huyó, estaba haciendo más que simplemente correr y esconderse. Ella estaba luchando después de que la señora Keller se fue, con planes de reunirse nuevamente al día siguiente. Claire y Luke se sentaron en el porche, procesando este nuevo desarrollo. Siento que puedo respirar de nuevo, admitió Claire, como si hubiera un camino a seguir que no implique mirar constantemente por encima del hombro. A Luke sonrió, un placer genuino en sus ojos. Me alegro. Te mereces sentirte seguro. Claire miró a la granja en los Compas. Luke tendió con tanta cuidado en el jardín que había ayudado a dar vida a la vida, en los macizos de flores que había comenzado cerca de la casa. En solo unos meses, este lugar se había convertido en un hogar más que en cualquier lugar donde había vivido en años. Gracias, dijo suavemente. Para todo, en la mano de Luke encontró la suya. Sus dedos se entrelazan naturalmente. No se necesitan gracias. Tenerte aquí ha cambiado todo, Claire. Parama. El calor en sus ojos hizo que su corazón revolotee. Ella se inclinó hacia él ligeramente, y esta vez no hubo interrupción, ni un parlodrando, ni visitante inesperado. En los labios de Luke se encontraron con los de ella en un beso suave. Eret, breve, casi vacilante, pero envió calidez extendiéndose por todo el cuerpo de Claire. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. He querido hacer eso por un tiempo, admitió Luke, su voz husky. Yo también, respondió Claire suavemente. En el momento fue perfecto, tranquilo, sin prospección, lleno de promesas. Era todo lo que su relación con Michael nunca había sido. El sonido de un vehículo que se acercaba rompió el hechizo. Claire se tensó automáticamente, pero Luke apretó su mano tranquilizadora. Probablemente sea solo el sheriff registrando, dijo, pero no fue el crucero del sheriff el que redondeó la curva en el camino de entrada. Era el sedán negro de Richard Vance, seguido de otro automóvil, un auto de policía, pero no el sheriff. Reynolds, este era un vehículo de la policía estatal. Luke se puso de pie, su expresión endureciendo. Quédate aquí, le dijo a Claire. Me encargaré de esto. Pero Claire también se puso de pie. Juntos, ¿recuerdas? Caminaron por los escalones del porche de la mano, cuando Vance y un soldado estatal se acercaron. Harrington llamó Vance, su sonrisa habitual firmemente en su lugar. Espero que no estemos interrumpiendo nada. ¿Qué quieres, Vance? Luke preguntó fríamente. Vance hizo un gesto al soldado a su lado. Este es el oficial Bates, con la policía estatal. Está aquí sobre una queja de intrusión. A Luke frunció el ceño. ¿Invaltar? Sobre mi propia propiedad. En realidad, respondió Vance sin problemas, parece haber alguna pregunta sobre los límites de la propiedad. Nuestros topógrafos han encontrado algunas discrepancias en los registros del condado. En el soldado, un joven que parecía incómodo con la situación, dio un paso adelante. Señor Harrington, hemos recibido una queja formal de Midland Development Corporation con respecto a una disputa límite. Hasta que se resuelva, hay una orden temporal que impide cualquier trabajo en la sección disputada. ¿Qué sección disputada? Luke exigió. Esta tierra ha estado en mi familia durante generaciones. Los límites son claros. Vance sacó una carpeta similar a la que su abogado había presentado con la oferta. Estos documentos sugieren lo contrario. Según nuestros topógrafos, el noreste, la esquina de su propiedad aproximada a 20 acres, pertenece actualmente al Old Miller Place,
que mi compañía ahora posea. La mandíbula de Luke se apretó. Eso es ridículo. Muéstrame estos llamados documentos. Cuando Luke revisó los periódicos, Claire pudo ver la preocupación en sus ojos. Ella no entendía toda la terminología legal, pero podía decir que esto era serio. Esto es basura, dijo Luke finalmente. Estos son documentos manejados. La encuesta original de 1952 muestra claramente que la tierra pertenece a la granja Harrington. ¿Dónde está esa encuesta original? Vance se preguntó inocentemente. Porque la oficina de registros solo tiene estos. Aprovechó los papeles en la mano de Luke y de repente Claire entendió. El robo en la oficina de registros del condado. Alguien había robado o alterado los documentos originales. Es por eso que irrumpiste en la oficina de registros, dijo. Las piezas caen en su lugar. Reemplazaste los documentos reales con falsificaciones. En la sonrisa de Vance vaciló ligeramente. Esa es una acusación seria, señora Moreno. Tendría cuidado al hacer declaraciones como esas sin pruebas. El soldado miró entre ellos, claramente incómodo. Mira, solo estoy aquí para entregar el aviso. Este es un asunto civil que debe resolverse en la corte. Hasta entonces, el área en disputa está fuera de los límites para ambas partes. ¿Y dónde está exactamente esta área en disputa? Luke preguntó. La sonrisa de Vance regresó. La Esquina Norest, incluyendo esa encantadora colina con la vista. Tiempo conveniente también, ya que estamos listos para comenzar el edificio principal del resort. En Claire se sintió enferma. Vance había encontrado una manera de tomar la parte más valiosa de la tierra de Luke sin tener que comprar toda la granja. Y lo había hecho manipulando el sistema legal, al igual que Michael había tratado de hacerle. Esto no permanecerá, dijo Luke con firmeza. Tengo copias de las encuestas originales en la casa. Mi abuelo mantuvo registros de todo. A la sonrisa de Vance se atenuó ligeramente. Bueno, veremos lo que dice el juez. Mientras tanto, el oficial Bates aquí marcará el área en disputa. Confío en que respetará el orden legal para mantenerse alejado de ello. A las manos de Luke se apretaron en los puños a los costados, pero él asintió con la cabeza. Seguiremos la ley. A diferencia de algunas personas, después de que Vance y el soldado se fueron, Luke irrumpió en la casa, dirigiéndose directamente al viejo escritorio en el estudio. Claire lo siguió, observando mientras sacaba cajones y se atravesaba a través de los archivos. Tienen que estar aquí, murmuró Luke, frustración evidente en su voz. Mi abuelo me los mostró hace años. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Claire, queriendo ayudar. A mapas de encuestas, escritos de propiedad, cualquier cosa que demuestre que la sección del noreste pertenece a esta granja. Luke pasó una mano por su cabello. Mi abuelo era meticuloso sobre la documentación. Tenía copias de todo. Buscaron durante horas, pasando por décadas de papeleo. Luke se agitó cada vez más, a medida que la carpeta tras carpeta no arrojó nada relacionado con los límites de la propiedad. Me mostró, insistió Luke, sentándose sobre sus talones en medio de montones de papeles. Recuerdo que señaló el mapa, mostrándome cómo el arroyo formó el límite natural entre nuestra tierra y el lugar de Miller. Claire se sentó a su lado, colocando una mano reconfortante en su brazo. Los encontraremos. O encontraremos otra forma de demostrar que Vance está mintiendo. A Luke la miró, gratitud a los ojos a pesar de su frustración. No puedo perder esa tierra, Claire. No solo por la vista, sino porque es parte de esta granja, parte del legado de mi familia. Lo sé, dijo Claire suavemente. Y no dejaremos que Vance lo roben. Fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Luke suspiró, empujándose a sus pies. Probablemente el sheriff que viene a contarme sobre la disputa límite. Pero cuando abrió la puerta, no era el sheriff Reynolds parado allí. Era Michael. Claire se congeló, su corazón acelerando. ¿Cómo había superado las patrullas del sheriff? ¿Qué estás haciendo aquí?, Luke exigió, bloqueando la puerta. El sheriff dejó en claro que no de nada. Michael levantó las manos. En un gesto de guisantation, solo quiero hablar. No hay problemas, habla con su abogado, respondió Luke con frialdad. Claire no tiene nada que decirte. En realidad, dijo Michael, su voz engañosamente tranquila, creo que podría estar interesada en lo que tengo que decir. ¿Se refiere a la disputa de su propiedad? Luke dudó, mirando a Claire, que se había acercado con cautela. ¿Qué sabes de eso? Michael sonrió, esa sonrisa encantadora y peligrosa que Claire conocía tan bien. Digamos que el señor Vance y yo tenemos un interés mutuo en ciertos resultados. Fue bastante útil para localizar a mi esposa. A cambio, proporcioné algo, información sobre los registros de propiedades antiguos. Claire sintió que su sangre se enfría. ¿Estás trabajando con Vance? No trabajar con, exactamente, corrigió Michael, más como un arreglo mutuamente beneficioso. Él me ayuda a encontrarte, lo ayudo a adquirir la tierra que quiere. ¿Cómo?, Luke exigió. ¿Cómo podrías ayudarlo con eso? La sonrisa de Michael se abrió al decirle dónde mirar. Verá, vaya,
Qué viaje tan increíble, desagradable, pero esperanzador. La historia de Claire y Luke muestra el poder de las segundas oportunidades, la resistencia y creciendo juntos a través de las dificultades. Está bellamente escrito, lleno de emoción y crecimiento. Y ese final se sintió tan ganado ahora. Me encantaría saber de ti, en qué parte del mundo estás leyendo esto hoy. El viejo autobús se detuvo en rojo hueco justo cuando el sol de la tarde comenzaba a hundirse. Claire Moreno se apoderó de su mochila con tiras más estrictas mientras el autobús se detuvo en la estación de la ciudad pequeña. Ella fue la única pasajera que se fue. Uchimau paradao rojo hueco, gritó el conductor, apenas mirándola a Claire. Asintió y pisó el pavimento agrietado. El autobús se alejó, dejándola sola. A los 28, nunca se había sentido más perdida o más decidida. Necesitaba estar en algún lugar, en cualquier lugar, que no estaba allí con él en Red Hollow. No fue mucho para mirar. Una calle principal con un puñado de tiendas. Un restaurante con un letrero de neón parpadeante y casas esparcidas por colinas. Claire lo había elegido al azar de un mapa. Un lugar tan pequeño que nadie pensaría buscarla aquí. Ajustó su mochila y comenzó a caminar. Sus manos eran ásperas e insensibles por años de arduo trabajo. El dolor físico se había desvanecido. Pero cada vez que un automóvil pasaba demasiado rápido o alguien hablaba demasiado fuerte, se estromecía. Algunas heridas no se mostraron en el exterior. ¿Buscas algo específico?, preguntó una mujer. Mayo Ere, que barría la acera frente a la tienda general. Claire sacudió la cabeza. Solo pasando la mujer frunció el ceño. No hay mucho paso por hacer en Red Hollow, cariño. Somos el final de la línea. Claire logró una pequeña sonrisa y siguió caminando. Ella no tenía un plan más allá de escapar. El dinero era apretado. Lo suficientemente solo para una comida y tal vez una noche en lo que pasara por un motel en esta ciudad. Después de eso, ella tendría que resolver algo, ¿no? Ella siguió el camino mientras se curvaba fuera de la ciudad. Los edificios crecieron menos y la tierra se abrió. Los campos se extendieron a ambos lados, algunos con hileras ordenadas de cultivos, otros con animales de pastoreo. El espacio abierto hizo que algo en el pecho de Claire se aflojara. Solo un poco el sol estaba bajando cuando se encontró con una gran granja al borde de la ciudad. Un letrero de madera decía Harrington Farm en letras desvaídas. La propiedad se extendía muy lejos en campos de maíz y trigo. Un granero rojo y una modesta casa de campo con un porche envolvente. En Claire se encontró atraída por él. Ella caminó por la línea de la cerca, tomando la escena pacífica. Los pollos picotearon en el suelo cerca de un gallinero. Un perro durmió a la sombra de un roble. Era muy diferente del departamento estrecho que había huido. Tan abierto, tan libre en sus piernas, de repente se sintieron débiles. 3 días de viaje, un sueño mínimo y el constante miedo a ser seguido había pasado factura. Se sentó fuertemente en un poste de la cerca, dejando que su mochila cayera al suelo. Fue entonces cuando llegaron las lágrimas. No se había permitido llorar desde que se había ido, pero ahora fluían libremente. Claire se cubrió la cara con las manos, los hombros temblando. Ella no escuchó los pasos acercándose desde atrás. ¿Estás bien? ¿Ahí?, preguntó una voz profunda. Claire saltó hacia arriba, tropezando hacia atrás. Su corazón golpeó en su pecho mientras enfrentaba al extraño. Era alto, tal vez 30 años, con piel de clima de sol y cabello oscuro, que se acurrucaba ligeramente en sus sienes. Llevaba jeans desgastados y una camisa de trabajo descolorida con manchas de tierra. En una mano, sostuvo un sombrero de paja. Lo siento, dijo Claire rápidamente, secándose los ojos. No quise traspasar. Solo estaba descansando. El hombre no se acercó más. Parecía sentir su miedo. No se hizo ningún daño, dijo, su voz baja y estable. Esta cerca recibe muchos cuidadores. La mejor opinión del condado. Sus ojos eran amables pero cautelosos, como si también hubiera visto su parte de los tiempos. Difíciles debería ir, dijo Claire, alcanzando su mochila. ¿Tienes un lugar para estar?, preguntó. Claire no respondió. Ella no tenía que estar en ningún lado. Ese fue todo el problema. El hombre estudió Eller por un momento. Soy Luke Harrington. Esta es mi granja. Claire, respondió ella, sin ofrecer su apellido. A Luke asintió, aceptando la introducción parcial. ¿Estás huyendo de algo, Claire? La franqueza de la pregunta la sorprendió. Ella se puso rígida, lista para negarlo, lista para correr. Pero algo en su expresión la detuvo. No había juicio allí, solo una comprensión tranquila. Tiberia. Ir, repitió, incapaz de responder a su pregunta. Luke dio un paso más, moviéndose lentamente como si pudiera acercarse a un animal asustadizo. Luego deja de correr, dijo, su voz tan suave que casi no lo escuchó. Quédate aquí y construye un futuro conmigo. Claire lo miró. Ni siquiera me conoces en sé lo suficiente, dijo Luke. Sé cómo se ve cuando alguien ha sido herido. Why? Sé cómo se ve cuando alguien está tratando de empezar de nuevo. Claire miró hacia otro lado.
No necesito caridad. Bien, porque no estoy ofreciendo ninguno, respondió Luke. La granja necesita ayuda. Se acerca la temporada de cosecha. Podría usar un par de manos adicionales. Tengo una habitación sobre el granero que solo acumula polvo. Es tuyo si quieres trabajar para ello. Claire dudó. Sonaba demasiado bueno para ser verdad y la vida le había enseñado que las cosas que sonaban demasiado buenas para ser verdad generalmente. ¿Por qué ayudarías a un extraño? Preguntó él a Luke. Volvió a poner su sombrero, protegiendo los ojos del sol fijo. A veces la gente me ayudó cuando lo necesitaban, a veces no. Se encogió de hombros ante tu elección. El trabajo está ahí si lo quieres. No hay cuerdas. Se giró y comenzó a caminar de regreso hacia la granja, dándole espacio para decidir. Claire lo vio irse. Podía seguir moviéndose, encontrar el motel local, descubrir su próximo paso, o podría quedarse, al menos por un tiempo, un techo sobre su cabeza. Trabajo que la mantendría ocupada y fuera de sus propios pensamientos. En espera, llamó ella. ¿Qué tipo de trabajo? Luke se volvió hacia atrás. Lo que sea necesario. ¿Puedes manejar el trabajo agrícola? Claire miró sus manos insensibles. Si soy más fuerte de lo que miro, nunca lo dudé, dijo Luke. Vamos entonces. El sol está bajando. Y Marta se pone de mal humor si la cena llega tarde. «Marta», preguntó Claire, de repente cautelosa. «Otra vez a mi perro», aclaró Luke. «Old Border Collie. Solo mujer que está atrapada conmigo a través de todo». Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Claire a pesar de sí misma. Ella recogió su mochila y siguió a Luke hacia la granja, manteniendo una distancia cuidadosa entre ellos. La granja era simple pero bien mantenida. Un gran porche envolvió el frente, con 2 mecedoras frente a los campos. Luke la llevó más allá de la casa a un gran granero rojo. Una escalera de madera corría hacia afuera, hacia una pequeña puerta. «La habitación está allá arriba», dijo Luke, señalando. «No es elegante, pero está limpio. El baño está aquí en el granero. Puedes usar la cocina en la casa principal para cocinar». Claire asintió. «¿Asintiendo? ¿Y el trabajo?» «Comenzaremos mañana», dijo Luke. «Descansa un poco esta noche. Parece que podrías usarlo». Claire no pudo discutir con eso. Se sintió muerta en sus pies. «Gracias», dijo en voz baja. Luke simplemente asintió. «Hay algo de comida en el refrigerador. Ayúdate a ti mismo. Estaré en la casa si necesitas algo». Se alejó, dándole privacidad para establecerse. Claire subió las escaleras hasta la habitación sobre el granero. Era simple: una cama con sábanas limpias, un tocador pequeño, una silla junto a la ventana que daba a los campos. Pero era más de lo que esperaba cuando había bajado ese autobús. Claire dejó su mochila y se sentó en el borde de la cama. Por primera vez en semanas sintió algo cercano, aseguró. A la mañana siguiente, Claire se despertó con el sonido de los gallos cantando. Ella sacudió en posición vertical, momentáneamente confundida sobre dónde estaba. Los eventos del día anterior volvieron a inundarse, y ella respiró profundamente. Ella estaba en rojo hueco. Lejos de él, se vistió rápidamente con jeans y una camiseta, la ropa más práctica que tenía, y se dirigió hacia abajo. Afuera, la granja ya estaba viva con actividad. Luke estaba en el gallinero recolectando voz. «Mañana», llamó cuando la vio. «¿Dormir bien?». Claire asintió. «¿Qué puedo hacer para ayudar?». Luke parecía complacido por su afán por trabajar. «Desayuno primero». «No puedo trabajar con el estómago vacío en la cocina de la granja». Luke se movió con sorprendente facilidad para un hombre de su tamaño. Se revolvió huevos e hizo tostadas, poniendo un plato frente a Claire sin ceremonia. «Café», se ofreció. «Por favor», dijo Claire. No había tenido una comida adecuada en los días, y su estómago gruñó fuerte. Luke vertió 2 tazas de café y se sentó frente a ella en la mesa de la cocina. «Entonces, ¿sabes el trabajo agrícola?». Claire asintió, con la boca llena de huevos. Después de tragar, ella dijo: «Crecí en una granja, más pequeño que esto, pero sé lo básico». Luke parecía satisfecho con eso. «Bien, al menos tengo que enseñarte». Comieron en silencio acompañable. Claire agradeció que Luke no la presionó para más detalles. No preguntó de dónde venía ella o por qué se había ido. Fue un alivio no tener que mentir o explicar. Después del desayuno, Luke la mostró alrededor de la granja. Era más grande de lo que había parecido desde la carretera. Acres de cultivos, un huerto cerca de la casa, gallinas, algunas cabras y 2 caballos en un paddock. «La granja ha estado en mi familia durante 3 generaciones», explicó Luke mientras caminaban. «Mi abuelo lo construyó, mi padre casi lo bebió y he estado tratando de traerlo de vuelta desde entonces». «¿Lo corre solo?», preguntó Claire. Luke asintió. «Contrata la ayuda estacional para la cosecha, pero día a día solo somos Marta y yo». Como si estuviera en la señal, el antiguo Border Collie se acercó a ellos, mirando a Claire con curiosidad. «Él no morderá»,
le aseguró Luke. A menos que seas una oveja rebelde. Anne Claire contactó con cautela para acariciar al perro, quien le olfató la mano y luego permitió el contacto. A ella le gustas, observó Luke. Ella es una buena jueza de carácter. Anne Claire no estaba tan segura de eso, pero ella no discutió. Comenzaron con el huerto. Luke le mostró qué plantas necesitaban cosechar y cuáles necesitaban desmalezamiento. El trabajo familiar de cavar en el suelo era calmante para Claire. Se perdió en él, agradecida por el trabajo físico que mantuvo su mente ocupada. Luke trabajó cerca, dándole espacio pero permaneciendo lo suficientemente cerca si tenía preguntas. Se movió con propósito, con las manos seguras y estables. ¿Alguna vez has cultivado tomates antes?, preguntó después de un rato. En Claire asintió. Teníamos un jardín cuando estaba creciendo. Tomates, pimientos, frijoles, estos necesitan apuestas, dijo Luke, entregándole algunas apuestas de madera y hilo. Se están volviendo demasiado pesados para su propio. Bien, Claire tomó los suministros y se puso a trabajar. La mañana pasó con productividad pacífica. A la hora del almuerzo le dolían los músculos, pero era un buen tipo de dolor, del tipo que provino de la creación en lugar de la destrucción. Comieron sándwiches en el porche, observando una tormenta lejana rodar por el valle. Claire no podía recordar la última vez que se había sentido en paz. Gracias, dijo de repente, por darme una oportunidad. Luke la miró, su expresión seria. Todos merecen una oportunidad, Claire. Algunos solo lo necesitan más que otros. Algo en sus palabras la hizo apretar la garganta. Miró hacia otro lado, parpadeando lágrimas inesperadas. Después del almuerzo, Luke le mostró cómo ordeñar las cabras. Los primeros intentos de Claire fueron torpes, y la cabra, una criatura de Ornery llamada Daisy, no se impresionó con su técnica. Así, demostró Luke, con sus manos gentiles pero firmes. Tienes que tener confianza. Pueden sentir si estás nervioso. Claire lo intentó de nuevo, imitando sus movimientos. Esta vez, la leche fluía constantemente en el cubo. Ahí tienes, dijo Luke, la esquina de su boca levantando lo que podría haber sido una sonrisa. Eres natural en el elogio simple, calentó a Claire, más de lo que debería haberlo hecho. Pasaron a reparar una sección de cerca que había sido dañada en una tormenta reciente. Luke le mostró cómo asegurar el cable correctamente. Sus manos, insensibles, funcionan de manera rápida y eficiente. Mi padre solía decir que una granja es tan buena como sus cercas, dijo Luke mientras trabajaba. Una de las pocas cosas útiles que me enseñó. No hablas mucho de él, observó Claire. Luke estuvo callado por un momento. No hay mucho que decir. Era un hombre duro que se volvió más duro después de que mi madre murió. La Botella se convirtió en su mejor amiga y todo lo demás, incluidos la granja y yo. En segundo lugar, lo siento, dijo Claire suavemente. Luke se encogió de hombros. Hace mucho tiempo, ha estado desaparecido 5 años. ¿Y has estado aquí solo todo ese tiempo? Marta y yo, corrigió Luke. Why la granja es suficiente, pero algo en su voz hizo que Claire se preguntara si eso era cierto. A medida que avanzaba la tarde, las nubes rodaron trayendo consigo el olor a lluvia. Terminaron la cerca justo cuando las primeras gotas comenzaron a caer. Tiempo perfecto, dijo Luke, reuniendo las herramientas. Entremos antes de que realmente comience a bajar. Se apresuraron de regreso a la granja. La lluvia recogió cuando llegaron al porche. En el interior, Luke se puso una taza de café, mientras que Claire estaba incómoda junto a la puerta, de repente consciente de que estaba en su espacio personal. Puedes sentarte, dijo Luke, asintiendo hacia la mesa de la cocina. No es necesario pararse en la ceremonia. Aquí. Claire se sentó, envolviendo sus manos alrededor de la taza de café que colocó frente a ella. La lluvia patrocinó contra las ventanas una banda sonora relajante. Cuéntame sobre la granja, dijo, queriendo mantener la conversación en terreno neutral. ¿Qué crecen? Luke se sentó frente a ella, pareciendo aliviado por el tema seguro. El maíz y el trigo en su mayoría, algo de la alfalfa para los animales. El huerto es principalmente para uso personal, aunque vendo algunos en el mercado de agricultores en la ciudad cuando hay más. ¿Es suficiente?, preguntó Claire. Para ganarse la vida, quiero decir. Luke consideró esto. No me está haciendo rico, pero es suficiente. La granja ha pagado. Mantengo las luces encendidas y la comida en la mesa. Tomó un sorbo de su café. ¿Hay algo que decir sobre ese tipo de seguridad? Seguridad. La palabra colgaba en el aire. Entre ellos, Claire no se había sentido segura en mucho tiempo. ¿Qué pasa contigo?, Luke preguntó con cuidado. ¿Qué tipo de trabajo hiciste antes? Claire se tensó. Cosas diferentes. Waitressing, minorista, lo que sea que pagó las facturas. Luke asintió, sin presionar por más. Bueno, el trabajo agrícola es estable, al menos. No es fácil, pero estable. La lluvia se volvió más pesada atacando en el techo. Marta vino a acostarse a los pies de Luke,
Sus viejos huesos aparentemente sintieron el cambio del clima. Storm está en el entorno, observó Luke. Puede ser una buena noche para tomarlo con calma. Hay algunos libros en la sala de estar si le gusta leer. Lo hago, dijo Claire en gracias. Terminaron su café y Luke le mostró una pequeña estantería en la sala de estar. Era una colección modesta, algunos manuales de agricultura, algunos clásicos y lo que parecía oxidado